Yo Robot, ya lo dijo Isaac Asimov como una vieja profecía del futuro que se está cumpliendo. Una profecía que ya está aquí. Vean a este ser humano o ciberbebé. Movimientos, dicen que aprenderá palabras, causa entre espanto y fascinación observarlo. ¿Qué me dicen de este cibercocodrilo? Mitad animal, mitad artilugio. O este pez robot. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. De verdad que es sorprendente. Por ejemplo, yo ahora estoy frente a frente de M-Securit, un robot español de vigilancia que me está observando. Y ustedes le van a observar a él. Yo creo que esta noche vamos a aprender, y mucho, porque todo esto no son herramientas de una película, de atrezo, de una creación. Todo esto ya es una verdad, una realidad. Y la noticia que nos implica y la que nos hace generar este dossier para todos ustedes es una que nos ha preocupado. Ya en batalla, ya en la guerra, un robot, una entidad no humana, ha matado a un soldado. Se inicia una nueva era. Ahí tienen a M-Securit, que está funcionando en nuestro país, que es una realidad que nos conecta con ese futuro incierto. Su creador está con nosotros, José Luis Rubio, de Moby Robotics. Un placer tenerte aquí, José Luis. Buenas noches. Hola, Iker, encantado. Bueno, ahí tenemos a esa criatura que hace 20, 30 años, en los tebeos que yo leía de pequeño, lo veríamos como un elemento del futuro más lejano. Ya está ahí, se utiliza, se puede comprar. Exacto. M-Securit es un vehículo robot que está desarrollado en España y nuestro objetivo fue el crear una máquina que pudiera reemplazar o ayudar al personal de seguridad en las tareas de vigilancia o no exponerle a riesgos en alguna situación complicada. Esas son un poquito las funciones que queremos que Es un robot de seguridad, por lo tanto, su aplicación suele ser en recintos donde tienen que vigilar, pues por ejemplo, como ahora en mitad de la noche. Y explícanos un poco, José Luis, ¿qué hace esa criatura, ¿no? Entre comillas? ¿Qué tiene en esa especie de cabeza? Ahí va la cámara, pero también capta audio, creo, ¿no? Como estamos viendo. Exacto. El robot lleva una serie de cámaras y sensores que los utiliza para detectar intrusos o para recoger alarmas de cualquier incidencia que pueda haber en el recinto. Lleva un micrófono pues, para captar cualquier golpe o cosa extraña que pueda haber, o incluso un altavoz para avisar de que está en una zona no autorizada, etc. Es decir, es información, más información que le da al vigilante sobre lo que está pasando en el recinto. ¿Esa luz azul por qué, José Luis? Pues eso lo utilizamos como aviso al posible intruso o para avisar de su presencia en algunas situaciones, pero... ¿Y él cómo se guía, digámoslo así? ¿Tiene algún tipo de programación que le hace, por ejemplo, ahora no se choca con nuestros otros robots, que ahora presentaremos, que son espectaculares también? Sí. Él parece que tiene una solvencia increíble, le vemos girando su cabeza, observándonos. Lleva un sistema de navegación, lleva cierta inteligencia, digamos, ¿no? Que es lo que necesitan los robots para ¿Me está mirando ahora fijamente? Tener éxito. Y lleva una serie de sensores para evitar gestionar los obstáculos que se encuentran a su alrededor, personas, palets, objetos, y un sistema de navegación tanto en interiores y en exteriores. En interiores utiliza una serie de balizas que se colocan rápidamente en el recinto, y en exterior es relativamente sencillo porque es a través de GPS, más algunas otras cosas adicionales, ¿no? ¿Y cuánto cuesta este robot, más o menos, José Luis? Es decir, ¿es algo que las empresas pueden comprar? ¿Es algo que vale tal millonada que es imposible para las personas normales acceder a él? En este momento está orientado a industria, a empresas, y su precio está aproximadamente unos 20.000. Depende de la configuración, pero aproximadamente ese precio. Pero en el futuro sería un producto que se debería empezar a introducir en nuestras casas, en nuestros chalets, para vigilar nuestro entorno doméstico. Claro, y esa profecía del futuro que yo decía es un poco el mito también de Frankenstein. Es toda... Hay una versión que da miedo, hay una versión práctica evidente, ¿no? Y que además, por lógica, tal y como va la sociedad, se acabará imponiendo, que es la ayuda de vigilancia de un amigo cibernético, ¿no? Sin embargo, todos piensan también qué pasa cuando la posibilidad de que este robot, por ejemplo, le incluyésemos un arma, es una posibilidad fácil. No va a ocurrir aquí en España, pero ha ocurrido y está pasando. ¿Y qué pasa si uno de estos robots se funde en sus circuitos, varía su comportamiento o acaba en manos de alguien que quiere hacernos daño? Bueno, de todo eso vamos a hablar. Y también del aspecto de la medicina. Hay
tales avances en el mundo de la medicina que tienen que ver con los robots, que esto da para un debate apasionante. Nos acompaña el embriólogo clínico, buen amigo de este programa, Jorge Cuadros. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una vez más proponías el tema porque están pasando muchas cosas. Están pasando cosas como que estas imágenes que nos trae aquí nos las crea Juan Villa, excepto, evidentemente, M-Security, que está funcionando como si él estuviese vigilando nuestro plató. Y luego durante el debate él le dará por irse a un sitio u otro, quizá lugares sospechosos tiene varios aquí, o sea que le dejaremos estar. Si oyen su ruido extraño, su crujido, es él. Pero tenemos otro androide que nos conecta más con la imagen del robot puro y duro, un humanoide, ¿no? Que está empleándose. Tenemos imágenes sorprendentes, recuperador de heridos. En las batallas ya, ahora mismo, no es acciones que pasan dentro de 20 años, están actuando y los vemos aquí. Es increíble, Santi, ¿qué es esto? Este es el Bear, el oso. Esta es una versión muy primigenia que utilizaba un Segway, un vehiculito estos de dos ruedas que vemos pues, a los vigilantes jurados, que vemos por las playas, por los paseos marítimos, y lo utilizaba como medio de transporte. O sea, que ese tendría ya piernas. Este, curiosamente, utiliza un sistema de orugas, pero se puede erguir totalmente para tener una altura de 1,80 m, y el aspecto humanoide, aparte de por razones prácticas, también es por razones curiosas. Por ejemplo, la cabecita esa con forma de oso de peluche es la que tiene realmente el prototipo, y es así, tanto eso como la apariencia humanoide, para que el herido, cuando lo vea aproximarse, no vea algo amenazante, claro, sino que vea algo más o menos agradable, incluso entrañable, como puede ser esa figura de la infancia, y sea más fácil la maniobra. Esto está hecho para que en esas zonas peligrosas pueda adentrarse, tiene un blindaje importante, de tal manera que podría resistir incluso cierta cantidad de fuego, y recoger rápidamente al herido y sacarlo de esa zona de fuego. Y la verdad es que a día de hoy los estudios están muy avanzados. Entre esa versión que vemos en las imágenes y esta maqueta que nos ha hecho Juan Villa, pues ya hay avances importantes a nivel tecnológico, y es uno de los elementos robóticos más esperanzadores dentro del ejército americano. Vamos a ver otra imagen que es espectacular, que ha dado mucho que hablar, que no hace falta palabras para calificarla, es ese engendro, entre comillas, que tenemos ahí, también de uso militar. Pero una cosa antes, José Luis, claro, acoplarle algún sistema de defensa a este robot sería un paso, no voy a decir lógico, pero que muchos estarán pensando, sería un enemigo difícil de batir, ¿no? Si a esto le metemos gas o un fusil, como ha ocurrido en otras ocasiones, porque su gran debilidad, vamos a llamarlo así, es el vandalismo, ¿no? Que alguien pueda atacar a este robot por su tamaño, por ejemplo. Exactamente, estos productos, la limitación que tienen para integrarse en nuestro entorno es el tema de cómo protegerlos frente al vandalismo de los ladrones, que se conocen todas las tretas para salvar los sistemas de seguridad, y algunas soluciones pues pasarían por algún tipo de armas no letales, como gases o descargas, para ahuyentar Claro. Porque intentar atacarlo con piedras, o que alguien intente deshacerse de él, o incluso llevárselo, puede ser uno de los problemas. Una cosa, José Luis, está ya en activo en España, es decir, ya habéis suministrado a algunas empresas este tipo de robot. Exacto, está ya en venta en España. El mercado está en este momento madurando y haciéndose a este tipo de producto, pero tiene un futuro muy positivo. Bueno, pues aquí abrimos las puertas al futuro, desde luego. Vamos a ir a hablar un poco de medicina, de qué está ocurriendo, pero antes, Santi, esa imagen la vamos a tener aquí en un momento. Es perro grande, le llaman. El perro grande, por razones de tamaño, porque si no tantas cosas no nos cabrían en el plató, hemos hecho una versión a escala. El real tendría más o menos pues el tamaño, ahí lo vemos en el monitor, el tamaño de un burro, de una mula pequeña, y es posiblemente el robot más impresionante de todos, porque rompe un mito que era, a veces veíamos el Asimo, el robot este japonés que se mueve con cierta torpeza, y teníamos todos la imagen mental de que los robots son torpes desplazándose, sobre todo desplazándose sobre patas, sobre orugas o sobre ruedas no tanto. Mira, ahora tenemos a M-Security grabando, hay una amistad robótica con Gran Perro. Está ahí echándole un vistacillo, y aquí vemos, por ejemplo, cómo no solamente se desplaza con absoluta soltura, sino que además es prácticamente imposible hacerle perder el equilibrio. Se diseñó para entornos en los que el desplazamiento es difícil, nieve,
montaña, jungla. En esos entornos, lógicamente, los soldados tienen que actuar y muchas veces tienen que llevar gran cantidad de equipo. Pues qué mejor que llevar una mula mecánica que les va siguiendo como un perrito, por eso el nombre de Big Dog, de perro Eso grande. tendría, digamos, sus alforjas, donde van los fusiles, las cosas. Puede llevar una cantidad de peso importante, bastante más de 100 kilos, sin perder en ningún momento el equilibrio, subir pendientes empinadísimas, y llevar la nieve hasta las rodillas sin ningún tipo de problema. En hielo, en superficies deslizantes, su programación es tal que dicen sus creadores que tiene más reflejos que cualquier cuadrúpedo biológico que haya ahora mismo vivo por ahí. Pero yo he pensado al ver esto, Santi, si algún campesino, no sé, alguien que esté más aislado de la tecnología, vamos a decirlo así, se encuentra esto haciendo pruebas, porque habrán hecho pruebas al aire libre como estamos viendo, claro, está viendo a un demonio de acero, es una cosa increíble. Sí, sobre todo porque sobre todo el movimiento de las patas es absolutamente, ya no es mecánico, o sea, es fluido, es biológico, tiene cierta cualidad de viveza que le da cierto repeluzno. Pero fíjate lo que son las cosas de los militares. Esto que en principio fue creado como una cosa absolutamente inocua, es decir, un elemento de transporte que en situaciones difíciles podría ayudar e incluso podría servir, tiene capacidad para desplazarse autónomamente. Por ejemplo, puede él solito llevar suministros a una tropa que esté distante sin tener nadie que lo guíe, o incluso, por ejemplo, para un herido que esté esperando en algún sitio inaccesible, llevarle agua, llevarle medicinas, etcétera, etcétera, podría servir. Pero ya se está experimentando con introducirle algún sistema de armamento, porque en situaciones como bosques densos, junglas, etcétera, etcétera, ven que podría ser un soldado muy a tener en cuenta. Big Dog, impresionante, de verdad. Mi amigo Jorge Cuadros me decía que todo esto realmente se inicia en un campo lejos del bélico, todo lo contrario, que es la medicina. Tenemos incluso lo que sería una reproducción a gran escala, de los nanorobots, nanomedicina. ¿Qué es todo esto? ¿Qué umbrales están traspasando? Luego, si queréis, hablamos de las implicaciones éticas que todo esto tiene. El espíritu de los robots, ¿quién lo domina, ¿no? Cuando algunos de estos sean ya completamente autónomos y tengan algo parecido a la inteligencia. Jorge, tú habitualmente, y te vamos a ver en unos instantes, estás trabajando con robots en el mundo de la embriología, de las cuestiones casi microscópicas que hacéis diariamente. Los robots ya son fundamentales. Las manos del ser humano tienen que trabajar con las manos de un robot, ¿no? Sí, en reproducción asistida, que es el campo donde yo trabajo, la micromanipulación, la microinyección es rutina desde hace muchos años. De hecho, hace 15 años hubo un cambio, un hito realmente en la reproducción asistida, que fue la posibilidad de que varones, sobre todo varones que tenían un factor de esterilidad muy grave y que no podían acceder a las técnicas de reproducción asistida porque no tenían un número de espermatozoides suficientes para realizar una fecundación in vitro, gracias a las técnicas de micromanipulación y microinyección pudieron acceder a estas técnicas y conseguir un hijo biológicamente. O sea, que en este suyo. caso los robots ayudaron clarísimamente a los humanos. Sí. Y estamos viendo, por ejemplo, lo que sería eso llevado a una mínima escala todavía, y tenemos a Jorge trabajando en el laboratorio. Se está especulando o se están preparando ya proyectos de nanorobots. ¿Cómo podríamos explicarlo, Jorge? ¿Qué es eso? Esos robots que en el futuro, no sé si ya, podrán entrar en el cuerpo y resolver algunos problemas que tenemos dentro del cuerpo de forma autónoma, vagando por nuestras arterias y venas. Sí, la nanotecnología tiene dos vertientes claras. Una de ellas es la miniaturización, y la miniaturización implica la producción de vehículos como este que estamos viendo aquí a gran escala, pero vehículos que pueden tener 1 milímetro o 1 micrómetro. El micrómetro es la milésima parte del milímetro. O sea, es invisible. Es construir una máquina de un tamaño microscópico. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la cabecita del espermatozoide tiene un tamaño de 5 micrómetros aproximadamente, pues es una quinta parte de la cabeza. Construir un vehículo, un robot que sea del tamaño de un espermatozoide o más pequeño, de un glóbulo rojo, ¿no? Sería un poco la idea. Podrían llevar microcámaras, podrían incluso, se supone, se está trabajando en ello, realizar operaciones
de microcirugía dentro del cuerpo humano. Claro, porque se trataría de, por ejemplo, curar células. De hecho, hay un investigador en Estados Unidos, Robert Freitas, que ha escrito sobre este tema y claro, plantea que este robot, esta máquina, pueda acceder a una célula y reemplazar su genoma. O sea, por ejemplo, una célula enferma que tenga un genoma alterado por el motivo que sea y que pueda retirar el genoma enfermo y reemplazarlo por un genoma sano. Es una cosa realmente extraordinaria. Estamos hablando de ciencia ficción todavía, pero es que los planes que tienen, o el timeline que llaman de la aplicación de estas técnicas podría ser 2020. Y 2020 es pasado mañana. Madre mía. En el otro lado de la balanza, en el aspecto bélico, que también nos impresiona, están ocurriendo cosas. Creo que esa cosa que está ahí, valga la redundancia, que parece un misil, un avión pequeño, no sé ni qué parece, es protagonista de esa noticia funesta, ¿no? Pues sí, o al menos algo muy parecido, porque el aparato en cuestión es tan secreto que solo sabemos un nombre en clave, Alfa, que es lo que se ha dado a conocer, y poco más. Esto sería una maqueta de un Predator. El real, para hacernos una idea, pues cabría a duras penas en este plató, sería del tamaño de una avioneta, de una avioneta civil. Santi, ¿no? O algo parecido, ¿no? Ajá. Las primeras versiones eran, y son porque todavía están en operación, son básicamente aviones teledirigidos, es decir, son guiadas a través de sistemas GPS, cámaras autónomas, etcétera, etcétera. No solamente el ejército, sino la CIA incluso tiene su pequeña flota de Predators. Y tienen, aparte de tareas de vigilancia, se les puede equipar con varios misiles Hellfire que hacen un ataque quirúrgico y preciso, y se les ha utilizado para eso muchas veces. El problema surge cuando recientemente en el campo de pruebas de White Sands, en Estados Unidos, hacen unas maniobras de robots, las primeras que se hacen por parte del ejército norteamericano, y descubren que los robots autónomos, a los robots guiados por operadores humanos desde consolas en tierra, les dan una paliza de impresión. Descubren que son mucho más eficaces que los robots guiados porque el tiempo de reacción es menor, el uso de la información que tienen a través de sus sensores es mucho más eficiente, y empiezan a desarrollar sistemas de armamento autónomos. Uno de ellos es este Alfa, que hace apenas un mes y medio, saltó la noticia de que en una operación en Afganistán, simplemente designándole el blanco, es decir, sin que nadie lo tripulase, acabó con más de 20 talibanes en un campo de entrenamiento oculto entre las montañas, en una operación que fue calificada como un éxito y que apenas llevaron a cabo un equipo formado por los tres, digámoslo así, operadores o mantenedores del aparato, y el aparato que, insisto, actuó en todo momento solo. Con su propia inteligencia para acabar con el enemigo. La parte histórica es efectivamente que era la primera vez en la historia de la humanidad que un aparato completamente autónomo e inteligente, dotado de inteligencia artificial, acababa con la vida de varios seres. Y es un salto importante. José Luis, Jorge, ¿qué opináis de esto? ¿Qué problemas éticos, por ejemplo, en el campo de batalla, vamos a llamarlo así, pueden traer? Porque hay problemas en el campo de batalla, y ahora me contarás, en el campo de la medicina, que también se está contando de las paradojas que hay, ¿no?, del control de la salud. En el campo de batalla, José Luis, ¿qué problemas puede haber en el futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque yo me estoy acordando, y se acordarán muchos, de la visita de Miguel Illescas, el 7 veces campeón de España de ajedrez, que nos dio una lección y nos hablaba de que ya las computadoras Deep Blue habían ganado al mejor jugador del mundo. ¿Hasta qué punto una inteligencia semejante en otros aspectos puede hacer que nos superen también ahí? Efectivamente, de hecho, ya hay robots que son armas de matar, vehículos robots, y Estados Unidos está ya trabajando en un plan para definir un código ético en los próximos años sobre cómo tienen que actuar esas armas de matar. Código ético para los robots. Exacto. Estamos hablando de que a lo mejor tenemos que replantearnos las leyes de Asimov, que en su día escribió y que nos parecían ciencia ficción. Caramba, una vez más, Asimov y tantos otros haciendo un poco de Julio Verne, porque hay una cosa, que es quién es el responsable de la muerte cuando le ejecuta un robot, por ejemplo, ¿no? Claro, y cuando le ejecuta un robot, sobre todo, es que no está preparado para llevar a cabo esa operación, por malfunción, digámoslo así. Es responsable el operador, es responsable el programador, es responsable el robot. Y claro, las leyes de Asimov estaban hechas para robots, digámoslo así, pacifistas. La primera era que no se dañaría a ningún ser humano en ningún caso.
Pero, lógicamente, bueno, una parte de estas máquinas están diseñadas para la guerra, y la guerra es otra cosa, evidentemente. Con lo cual se dan paradojas muy curiosas. Algunos de estos sistemas probados tienen comportamientos curiosos en el campo de batalla. Por ejemplo, uno de ellos de tierra, un talón, que es básicamente ese aparatito que tenemos ahí, sí, se le dotó también de un sistema autónomo. Y, por ejemplo, se encontraron con que si el enemigo se escondía detrás de una vaca, no disparaba al enemigo, porque estaba programado para no hacer daño a los animales inocentes. Pero, en cambio, si veía una silueta pintada en la pared con un Kalashnikov, que era justo la silueta que le habían programado para atacar, atacaba. Acribillaba la silueta, con lo cual todavía se tiene que refinar bastante el tema. Qué interesante. Jorge, incluso en el aspecto que vemos, que nos puede parecer siempre beneficioso, hay su lado oscuro también, ¿no? Siempre hay un dilema ético, y en el caso de la nanomedicina también lo hay, porque una de las aplicaciones de la nanotecnología sería la posibilidad de fabricar nanosensores que pudieran introducirse en el organismo de un paciente para controlar 24 horas al día su estado de salud. Pero si eso fuera posible, y lo será seguramente, cabría la posibilidad de introducir esos nanosensores en una persona sin su consentimiento. Claro. Y conocer su estado de salud. O sea, por ejemplo, que a través de una píldora o X se te instalen dentro del cuerpo cierto material nanotecnológico que informe sobre ti. Efectivamente, y de esa manera, pues, yo qué sé, los jefes, por ejemplo, podrían conocer tu estado de salud o inclusive tu predisposición a hacer alguna enfermedad genética. Y de esa manera, pues, decidir si te contrata o no, o si te despide, por ejemplo. Bueno, son cosas que dejan atrás todas las especulaciones que nos parecían imposibles y que están ocurriendo. Yo os pido, Jorge, José Luis, Santi, que me opinéis ahora en torno... Empezábamos con un clip de escenas que vienen de la última semana prácticamente. Pez robot, impresionante porque de verdad parece un pez, cocodrilo cibernético y sobre todo ese bebé robot que a mí me pone la carne de gallina porque me parece una cosa muy rara. ¿Para qué se está haciendo? Y sobre todo, ¿qué impresión os da? ¿Qué veis aquí, no? ¿Esto qué es? Bueno, lo han desarrollado recientemente científicos japoneses, y básicamente lo que tratan es de estudiar al ser humano a través de un robot. Lo que quieren es estudiar el aprendizaje de los niños humanos. Y básicamente lo que han hecho es un niño artificial. A mí este me da miedo, o sea... Y a mí lo que realmente me da miedo no es tanto el cuerpo, que impresiona, como la mente. De las flexiones que hace, de movimientos, es increíble. Porque está programado para aprender por sí mismo y aprender más o menos al ritmo que lo haría un ser humano. De hecho, dicen que tardará en aprender a hablar hasta 2011 más o menos. Si lo ves intentando andar, que ya da sus primeros pasitos, le tiemblan las rodillas como le sucede a un niño pequeño, vacila, se cae, lógicamente, es decir, todavía no anda ni mucho menos, pero andará pronto porque está diseñado para aprender a andar al mismo ritmo que lo haría un bebé. ¿Hasta dónde podría llegar ese grado de desarrollo al mismo grado que lo haría un humano? ¿Qué sensación puede tener la gente ahora? No lo sé. Muchas y muy diversas viendo esto. Y luego tenemos ese pez, otra labor efectuada en nuestro país, al igual que nuestros amigos de Movie Robotics, que demuestran que en España no nos quedamos cortos, y estamos a la vanguardia. Verlo en el agua es impresionante, ahí lo tenemos. Y mucha gente recordará el famoso perrito, ¿no?, de cierta marca muy famosa japonesa, que era como un primer intento de hacer un cachorro para los niños, cachorro robótico. Da la impresión de que la imitación de los animales, José Luis, también va por ahí, y cada vez se van a ir logrando cosas casi indistinguibles. Exacto, y la sociedad lo que está esperando son máquinas que tengan un comportamiento lo más natural posible, similar al humano. Es decir, ese comportamiento un poco robótico creo que ya es del pasado, y ahora ya tenemos ejemplos claros de comportamiento natural. Además, en este caso específico entiendo que tiene una función, ¿no? Una función de limpieza, ya no es un juguete, tiene una función. Bueno, de hecho, ahora se van a soltar de prueba en el puerto de Gijón unos cuantos,
Y si la prueba es exitosa, porque tienen una serie de sensores para analizar la química del agua, ver si hay vertidos ilegales, por ejemplo, si hay escapes de los tanques de analizarlo, todas esas sustancias, etcétera, etcétera. Tiempo real. Decían los diseñadores que habían, en vez de utilizar un mini submarino, que podría haber sido a lo mejor la primera idea, claro, el diseño de los peces lleva cientos de millones de años aprobado por la naturaleza y, por ejemplo, energéticamente es muy eficiente. Tener una cosita con hélice les hubiese provocado que las veces, que por cierto va a repostar energía él solito cuando ve que se le acaba, vuelve a su base, reposta y sigue su tarea. Pues a lo mejor la autonomía hubiese sido muchísimo menor si hubiesen utilizado métodos convencionales como hélices que haciendo algo que se comporta como un pez, que es energéticamente e hidrodinámicamente mucho más eficiente. Menudo repaso. Ahí tenemos a MS Curit, nos despedimos de él, que ha sido un invitado de excepción, que ya está trabajando en España y seguro que a partir de esta noche más todavía, porque su utilidad es evidente. Pero venía la palabra robot, yo lo recordaba, del checo, ¿no? Robota, esclavo. Y bueno, estos esclavos también son amigos, también son enemigos, y quién sabe qué ocurre en el futuro. Desde luego, ya no solo hay seres humanos, animales y vegetales, hay muchas más cosas, ¿no?, en nuestro planeta conviviendo. ¿Hasta dónde llegará su inteligencia? Bueno, esos son ecos del futuro que, como ven, hemos escuchado esta noche abriendo las puertas a una dimensión increíble de la humanidad. Los robots ya están aquí, no se puede decir más. Jorge Cuadros, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Encantado. Seguiremos muy atentos todos los avances médicos, robóticos, la nanotecnología. Quiero agradecer especialmente a José Luis Rubio y a José Carlos Báez que nos hayan traído a este amigo cibernético y que seguro que iremos sabiendo muchas más cosas. Míralo, se ha quedado a gusto en el plató, José Luis, ¿eh? Ha sido un placer. Ha sido un placer, de verdad. Y Santi, como siempre, menudo tema. Gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. Vamos con otras imágenes. Aquí es difícil decir más impactantes que lo que hemos visto, pero que les van a gustar. Quizá muchos recuerden este palacio, maravilloso y enigmático al mismo tiempo. Está en Llanes, en Asturias. Allí estuvimos, se rodaron cosas como El Orfanato. Y tiene una historia esta casa, donde ahora Laura Martín ha obtenido una curiosa fotografía. Ahí estamos viendo la casa donde se rodó esa famosa película. Ya sabemos que hay ciertos escenarios que tras rodar películas inquietantes o de miedo, pues quedan impregnados como de esa malignidad. Vamos a ver la fotografía que nos enviaban, porque así veremos claramente dónde está esa anomalía que ellos en un principio, cuando están allí, no ven. Vamos a hacer zoom, ahí está, ahí lo tenemos. En un principio ahí no se intuye mucho, ¿verdad? No. Parece que hay como algún reflejo, pero si empezamos a señalar mejor la zona, nos vamos a dar cuenta, mira, ahí está. Ahí ya empezamos a intuir algo, ¿verdad? Sí, como una nebulosa ahí. Vale, pues voy a ampliarlo, a ver si ya ves algo ahí. Sí, incluso una nariz, sí, un ojo, como el pelo negro. Perfectamente, lo veo. Pero sería muy ancho, viendo la ventana como es de estrechita y de pequeña, ¿verdad? Sería sobredimensionado. Sería un rostro que no coincidiría con el margen de lo que es la ventana. Mira, ahí se ve mejor, ¿verdad? Porque esta ya es una recreación que nos ha realizado Guillermo León. Voy a ponerla aquí en el centro. La imagen original y nuestra imagen recreada, como la de un niño. Ellos no vieron nada, ¿no? Ellos no ven absolutamente nada. Es cuando ya llegan a su casa, están comprobando las fotografías, las están viendo y creen visualizar algo detrás de una de esas ventanas, detrás de uno de los cristales. Guillermo lo que nos dice que puede ser algún reflejo que con algo que haya dentro de este edificio pues haya recreado una especie de rostro, en este caso como de un niño. Pero es que menuda casualidad, ¿verdad? Se rueda la película El Orfanato allí y sale la imagen de un niño. Bueno, dejémoslo como una casualidad. Pues para imagen clara, clarísima, la que viene a continuación. El debate es qué es. Aparece detrás de una persona, la envía desde Almería Luisa Muñoz. El susto fue de AUPA y lo van a entender enseguida. Pues sí, el susto fue de UPA porque a cualquiera que nos saliera este rostro en una de nuestras fotografías nos quedaríamos un poco parados. Ahí estamos viendo a un niño en primer plano y detrás como alguien, ¿verdad?, mirando hacia el cielo. Foto en papel, foto a la antigua usanza y en negativo. Sí.
hecha en el año 2000, según nos indicaban. Muchas veces son las fotografías que nos mandan nuestros televidentes en las que presuntamente no hay ninguna televisión encendida detrás, pero luego nos damos cuenta que tenía que haber un televisor. Mira. Claro, lo que pasa es que sea televisor no, la expresión de la cara que justo ha captado la foto, a ver si puedes ampliarla, yo creo que es que hace al marco general todavía más fantasmagórico, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poco. Además sí que hay que ampliar esta fotografía porque nos daremos cuenta enseguida de una cosa. Mira qué imagen. Ahí está. Mira qué imagen, ¿eh? Mira qué imagen, pero fíjate la trama. Ahora entiendo lo del susto, ¿eh? La trama es típica de una televisión. Ese color azulado, también esas marcas que hace al hacer una fotografía cuando la televisión está encendida, pues es lo que estamos viendo, que es una imagen de la televisión. Recordaban perfectamente, la memoria es selectiva, que la tele estaba apagada. Sí, ellos recordaban que la televisión estaba apagada, pero fíjate, es curioso, cuando nos mandan estas fotografías de televisores, siempre dicen que están apagados, pero siempre salen rostros, no sale una escena de dos luchadores, siempre salen rostros inquietantes, como mirando hacia el cielo o como si fueran agresivos contra la persona que se está fotografiando. De nuevo, ¿una simple casualidad? Pues esperemos que sí. ¿Y es casualidad o no que algunas personas tengan dotes para encontrar a otras sin apenas medios? Vamos a hablar de eso ahora. Por cierto, déjenme que les recuerde una cosa porque también impacta lo suyo. Vamos a viajar por la España inacabada. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a descubrir. Lugares, obras faraónicas que nunca terminaron y que se cobraron muchas vidas. Hay quien afirma que los lamentos de esas víctimas todavía siguen ahí. 3 puntos muy distintos de España. Queremos que lo recorran con nosotros. Serán unos minutos, porque antes, esa pregunta, ¿es casual o no? Personas con lo que van a ver ahí con muy poquito, que al parecer sienten algo. Por ejemplo, el dolor, la angustia de alguien que ha desaparecido. Y dicen y aseguran, y así ha sido durante mucho tiempo, que son capaces de marcar con una X el lugar donde se encuentra esa víctima. ¿Verdad o no? Sorprende que en no pocas ocasiones y con tan escasos elementos, personas sensitivas, a veces sin nada que ver con la parapsicología o lo extraño, sino como por un arrebato, con un mapa, unas fotos, a veces prendas de las personas que habían desaparecido, las encuentren con precisión. Den unos datos, unas coordenadas y se cumpla que ahí estaba el muerto o el vivo. Son detectives psíquicos, muy a su pesar. Ha habido casos en España que nos dejan sin habla. El que viene a continuación yo creo que es uno de los más documentados, me atrevo a decir que el más documentado, porque hay absolutamente de todo. La historia podía ser una novela de Agatha Christie perfectamente, novela real, eso sí. Hay 2 protagonistas, por lo menos las que van a iniciar como imágenes principales esta indagación. Una joven muchacha que vivía en Aragón y ejercía de criada. Desapareció en extrañas circunstancias. La otra, tiempo después, interviene en esta trama. Es una de esas videntes que pasan consulta radiofónica. Estas 2 caras hiladas por una trama que hemos llamado Justicia de Ultratumba. Era el clásico y desgraciado caso en que se sabe que ha desaparecido una persona, pero que se intuye que ha sido asesinada. Se sabe o se intuye quién ha sido el culpable, pero no hay cuerpo y no hay delito. Después de insistir mucho, Antonia Torres, de 19 años, consiguió que su novio Fernando Olmos se fuera a vivir con ella. Estaba embarazada y quería que su hijo tuviera un hogar. Así que el 7 de marzo de 1978 se marcharon de Zaragoza para iniciar una nueva vida. Ella nunca regresó. Habían pasado muchos años y la desaparición de Antonia Torres parecía difícil de resolver, pero nuevos datos fueron revelados a través de canales poco ortodoxos. Videncia,
visiones, extraños sueños. Gracias al esfuerzo de la policía y del detective Jorge Colomar, se pudo averiguar qué había sucedido en realidad. Las respuestas a todas las preguntas se encontraban aquí, en Caspe, en el llamado Mar de Aragón. Desde el momento de su desaparición, la madre de una de sus amigas comenzó a tener un sueño recurrente. Veía a Antonia en el interior de una especie de caseta, tirada en el suelo. Sentía cómo se quemaba, cómo se le escapaba la vida, cómo de alguna manera, que ella no comprendía, le pedía ayuda. Sí, resulta muy sorprendente los detalles que aporta lo que es el sueño que ella tiene o esa visión onírica durante la noche, porque podría haber soñado simplemente con Antonia, con que le pasaba algo, pero sin determinar tanto detalle, ¿no? Ese tipo de percepciones suelen ser muy intensas, y quien las padece o quien las tiene, o quien padece, porque incluso la gente sufre al tener este tipo de percepciones, suele aportar detalles generalmente muy concretos de lo que está viendo, ¿no? Porque lo que está viendo en ese momento para esa persona es real. 8 años después, en junio de 1986, la madre de Antonia llama a un programa de radio en el que atiende una conocida vidente. Pregunta dónde está su hija, y la respuesta la deja helada. Señora, su hija está muerta. Ha sido asesinada. Llamó una señora indicando a la directora del programa, que era una persona que echaba las cartas, diciendo que su hija había desaparecido hacía cosa de 10 años, que qué le podía decir sobre ella. Fue una anécdota curiosa, aunque yo soy escéptico en estos temas, pero bueno, aquella señora que echaba las cartas dijo: tu hija está muerta, hay aquí un detective, yo te lo paso. Convenimos con aquella señora que vendría por el despacho al cabo de pocos días, y fue a partir de ahí que me contrató profesionalmente y yo empecé a trabajar el tema. El trabajo del detective pronto da sus frutos. Los padres de Fernando no aceptaban a Antonia. Había intentado dejarla en varias ocasiones, pero ella lo denunció por abandonar a su hijo no nato. Él se asustó y le prometió que se casaría con ella. Sus intenciones eran otras. Él es una persona locuaz, me atiende muy bien, es comercial, incluso veo que él tiene ganas de complacerme por su comportamiento y la conversación como la lleva conmigo, pero comete un error muy grande, y es que yo le pregunto: oye, ¿cómo quedó el tema del embarazo de Antonia Torres? Y él dice: ¿qué embarazo? ¿Cómo que qué embarazo? ¿Antonia Torres estaba o no estaba? Y dice: bueno, a verás, tuvimos un susto, pensamos que sí, pero luego resultó que no. Cuando las amigas y la madre de las amigas, la última vez que vieron a Antonia, estaba embarazada de unos 7 meses. La familia del asesino no la querían para nada. Cuando quedó embarazada intentaron meterla a una cosa absolutamente Es que parece a veces que nos remontemos a la España siniestra de Quevedo y de Goya y de estas cosas, ¿no? La querían meter en un convento, la querían encerrar en un convento en Irlanda, para que diese a luz allí y se quedase de monja de clausura. Es una cosa absolutamente de drama de García Lorca, ¿no? Ante la policía, Olmos admite que Antonia está muerta. Cuenta que abortó y que empezó a sangrar de manera incontrolable. Asegura que no pudo hacer nada y que lo único que se le ocurrió fue deshacerse del cadáver. Pero los datos no encajan y la vidente insiste en que la joven ha sido víctima de un crimen. Da que pensar que realmente la vidente estaba sintiendo algo especial con este caso, algo muy fuerte, que estando equivocada o no, en este caso acertada, desde luego estaba convencida de que lo que estaba diciendo era así, es decir, que no era un invento, puesto que cuando ya realmente se empiezan a encajar las piezas y el novio de la chica reconoce que ha habido un suceso luctuoso en el que ha habido una muerte por desangramiento, a causa de un aborto, esto podría a lo mejor quizá valer para que la vidente pues dudara de su propia percepción y dijera, bueno, pues es posible que esto haya sido así, pero ella seguía insistiendo en que efectivamente la chica estaba muerta y que la había asesinado el novio. Fernando la sorprendió por la espalda en una cabaña próxima al pantano de Caspe y le disparó a poca distancia con su carabina del 22.
El impacto en la cabeza resultó mortal. A continuación, provocó un incendio para intentar eliminar las pruebas, pero no lo logró. Con el fuego que Fernando de Olmos hizo en la caseta, al meter tanta leña, se desprendió el techo. Y los mismos cazadores y pescadores que la frecuentaban, al cabo del tiempo, desescombran toda aquella runa que hay en el suelo y la vuelven a reconstruir. Es la policía que habla con ellos y ellos dicen, esa runa que sacamos la tiramos aquí, a escasos pocos metros. Policía científica, de forma meticulosa y haciendo un buen trabajo, desescombraron aquello y hubo la suerte de encontrar un trozo del occipital derecho del cadáver de Antonia Torres en donde había una perforación de bala. Esto evidentemente tiró por tierra la declaración de Fernando de Olmos Irisarri en la que decía que ella murió como consecuencia de un aborto. Su familia no recibía llamadas, no recibía nada, no, nos hemos enfadado, ha desaparecido, nos hemos enfadado y se ha ido, hemos roto y tal, y la familia de él seguía insultándola post-mortem, y ya está, y así fue el asunto, o sea, tan tristemente y dramáticamente sencillo como esto, un crimen a sangre fría y por la espalda, a una mujer joven y embarazada. Una insólita cadena de acontecimientos permitió que Fernando Olmos fuera condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su novia. Pienso que hay una serie de coincidencias muy notables que hacen de este caso un caso singular, ¿no? Tanto primero por la intervención de la vidente, que no es frecuente, por lo menos en nuestro país, como por la serie de pruebas que se acumulan de manera coincidente, de tal modo que da que pensar que, bueno, pues sí que una especie de confabulación de coincidencias, de sincronicidades que han dado paso a que se resuelva el crimen. La prensa no dudó en afirmar que en este caso sucedió algo muy extraño. Por caminos poco explorados, se hizo justicia de ultratumba. Justicia de ultratumba. Antes de ver el reportaje yo les hablaba de dos fotografías que marcaban esta historia, la de una víctima, una muchacha desaparecida, y la de una vidente. Podríamos cerrar esta historia con una caseta en mitad de un pantano y un hallazgo sorprendente, un hueso del cráneo justo con un orificio de bala, la resolución de un crimen, justicia de ultratumba. Vamos a hablar de eso y vamos a saber muchas más cosas que todavía hacen más insólita esta historia, con periodistas que han investigado hace muchos años, cuando todo esto se produjo, y ahora en la actualidad. Pero antes me gustaría presentar a una amiga singular de este programa, que es Paloma Navarrete, y me refiero a singular por ciertas capacidades que quizá le hagan entender muy bien esta historia. Paloma, como siempre, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Tú crees que hay personas que a distancia pueden sentir la angustia de otras personas? Sin duda. Claro. ¿Te ha ocurrido en alguna ocasión? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, las emociones se sienten y a veces, más que ver cosas concretas, sientes emociones. ¿Qué opinas de este caso? Ajenas. A mí me ha parecido apasionante. Y tengo que decir que la capacidad de evidencia de la mujer que determinó y que fue la que puso en candelero, digamos, el caso, me parece magnífica. Era una vidente buenísima, buenísima. Y luego lo que yo creo también es que lo hizo a posteriori, es decir, 8 años después, con lo cual Agatha Christie diría que el caso estaba frío, pero es bueno porque no está contaminado, porque cuando te vienen a preguntar sobre temas muy candentes, tan trágicos como este, o lo coges muy al principio, que todavía no hay 27 opiniones diferentes, o si no ya no hay manera de ver nada, porque todo lo que la información que te viene contamina lo que tú percibes, ¿no? Pero luego, como esto ya se durmió, ya no había nada, ella pudo retomarlo directamente a través de su evidencia y bueno, lo encuentro fantástico. ¿Has tenido, Paloma, en alguna ocasión, después de tanto trabajo, y lo sé, con autoridades muy importantes y gente que os ha consultado a diverso nivel de investigación parapsicológica, como sensitiva, la sensación de alguno de estos casos angustiosos, ¿no? Alguien retenido en contra de su voluntad, alguien que igual ha fallecido, se siente distinto, algo, se pueda comprobar o no,
pero la persona sensitiva siente un dolor especial, diferente a otro tipo de, vamos a decirlo, materias de la parapsicología. A ver, se sienten angustia, emoción, miedo no, porque no es eso exactamente, dependiendo, es decir, los sentimientos funcionan, por ejemplo, cuando te vienen a preguntar por alguien que ha desaparecido, si hay esa angustia es que esa persona posiblemente ya no esté viva. Si la persona está viva, no hay esa angustia. Puede haber una preocupación, pero no hay ese sentimiento de angustia. Eso es muy curioso. Y luego otra cosa muy curiosa, y que es algo que los que trabajamos en esto lo sabemos bien, es que hay una certeza que lo que estás viendo es. Sea luego comprobable o no comprobable, pero hay un convencimiento por tus sentimientos, por tus percepciones, por todo, ¿sabes? Por todo global, que lo que estás viendo es así. No es imaginación, no te lo estás inventando, no, es una realidad. Claro, hemos visto desarrollada en esta recreación la escena del crimen, un crimen tan vil por la espalda. Eso hace quizá que la implosión de sensaciones puedan ser más fuertes, distintas, la crueldad, la vileza de uno de los crímenes. Sí, no, eso es sobrecogedor. Y alguien puede sentirlo a distancia. Y alguien puede sentirlo a distancia. Puede sentirlo a distancia y puede verlo a distancia. ¿Qué opinas de los sueños, Paloma? Porque es importante. Por un lado está esa mujer enigmática que luego desapareció un poco del mapa, que tiene ese acierto, para algunos casual, para otros no. Oye, la casualidad no existe. Creo que no. Bueno, desde un aspecto muy racional habría gente que pensaría eso, ¿no? Pero lo que está claro es que al mismo tiempo una amiga, una conocida de esta chica, la veía quemándose como ocurrió. O sea, no solo tenemos una evidencia, entre comillas, excepcional, sino alguien ajeno que sueña. Claro, y hay sueños premonitorios. O sea, existen. Los antiguos dividían los sueños en pequeños sueños y grandes sueños. Y los grandes sueños son sueños premonitorios. Y en esos sueños se pueden ver cosas que han sucedido o que van a suceder claramente y se pueden ver. A mí lo que me parece fascinante de esta historia es la claridad con que la persona que soñaba vio esa escena. Los sueños normalmente no suelen ser tan claros, tan evidentes, pero vamos, ahí fue una retrocognición clarísima de una persona que debía ser muy sensitiva, pues porque hay sensitivos que van por el mundo de incógnito, como si dijéramos. Igual ¿no? Sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. Vamos a preguntarle muchas más cosas a Paloma sobre, por ejemplo, si hay personas de las fuerzas de seguridad que a veces piden la colaboración. Hay como un gran tabú y un mito al mismo tiempo sobre esto. A ver qué nos puede contar. Pero, por supuesto, este reportaje se lo debemos a Ángel Colodro, 1986, recupera para el caso esta historia. Ya dio algún apunte en aquel célebre debate de periodistas de sucesos del caso, pero claro, esto era para desarrollarlo, ¿verdad? Y hay más cosas. Por ejemplo, cuando alguien le dice a la vidente que se ha descubierto que es posiblemente un aborto y que esa muchacha se ha desangrado, la vidente, la extraña vidente, insiste en que de aborto nada, desangrado nada, asesinato. O sea, es como una evidencia tremenda en este caso. Así fue. Ángel Colodro, buenas noches, amigo. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ese título, yo siempre lo he dicho, que me parece acertadísimo. Para mí un clásico del periodismo de sucesos ya del siglo XX en España, Justicia de ultratumba. Ángel, es que lo que asombra no es que alguien dijese por la radio, oiga, su hija está muerta, no busquen más, sino que a posteriori, con las indagaciones del detective, la mujer insistía en que no, en que muerta, caseta de pescadores y asesinada. Esto ya es lo que nos deja perplejos, ¿no? Bueno, es lo que decía Paloma, que realmente la evidencia que existe es una evidencia sobre el hecho concreto, y es que es un asesinato por la espalda, con premeditación, habiendo adquirido el arma previamente, habiendo convencido a la chica para que medio retirara la denuncia previa que ella había puesto, en fin, incluso posteriormente con una información falsa a la policía de que había robado la casa, buscando una coartada de la desaparición. Es decir, es que es un asesinato con todo tipo de agravantes. Y sin embargo da la sensación de que es evidente que no conocía de nada a la persona. Y un elemento más, 8 años después, Ángel, lo que extraña es la frialdad de esa evidente para en antena decirle a alguien su hija está muerta.
Hombre, imagino que las personas tienen que también que cuidar, ¿no?, esas reacciones. Y le dice que está muerta y sigue insistiendo y además asesinada. Esta mujer luego desapareció del mapa, pero es el acierto de su vida, yo creo. Sí, bueno, incluso hasta creo que hubo un pequeño rifirrafe con la madre, porque había algún dato que decía la madre, no, es que ha desaparecido desde hace tanto tiempo, y decía el vidente, no, es que desapareció, pero ¿cómo me lo va a decir usted?, decía la madre. Oiga, sí, que se lo digo yo. Y entonces es cuando la vidente ya entra más en harina y dice, discute que su hija está asesinada. Es decir, que es que no estamos hablando de que sea una cuestión de una desaparición y de que puede haberse ido a Europa o a algún sitio y tal. No, es que está asesinada. Y entonces, bueno, pues claro, es cuando ya se desencadena pues toda la investigación posterior, claro. Este caso, gracias a la pericia de Ángel Colodro, ha sido reabierto en imágenes por nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, un lugar muy peculiar, ¿verdad? Cuando decíamos caseta de pescadores, cuando la vidente vio caseta de pescadores y luego el caso ocurría en las cercanías de Caspe, yo mismo dije, bueno, pues no acertaría, pero claro, es que es una caseta utilizada por pescadores. Desde luego, es que es un caso absolutamente singular. Lo primero que hay que decir, este caso se reabre, y eso no hay ninguna duda, porque la madre tiene la intuición de que tiene que llamar a esa vidente ese día. Llama, que además ella misma comenta que era muy difícil, que ya lo había intentado en otras ocasiones, pero que ese día tenía la sensación de que iba a entrar en directo. Era un programa local de Barcelona. Era un programa de Barcelona, era... efectivamente. Exacto, muy oído, es verdad que ella tenía cierta fama, y cuando llamó, entró, y esta mujer le dijo que estaba muerta, es cuando se inician todas las investigaciones posteriores. Así que démosle ese voto de confianza a la vidente, a pesar de que los más escépticos puedan pensar lo que fuera. Pero vamos, es evidente que en este caso en concreto, por eso es tan singular. Y luego esos sueños que señalan ese lugar concreto que hemos recorrido nosotros, a ese mar de Aragón, que está sembrado de casetas, pero esta tenía unas características muy singulares también, que es que tenía dos ventanas, una delante y una detrás, cosa que ya no es tan habitual. Y eso lo ve en el sueño, la mujer. Eso lo ve en el sueño. Ella dice, da una serie de datos que no son del todo exactos, pero dice, es una caseta que se utiliza para caza o para pesca, que tiene una puerta delantera y una trasera. Ha habido fuego, ella está moribunda o muerta, y yo noto como que me pide ayuda. Y esto lo repite, se lo dice al detective Jorge Colomar, que lo anota como un dato más en su investigación. Lógicamente él sigue las vidas tradicionales, pero no desecha ninguna otra. Y esta información al final iba a resultar absolutamente relevante, porque en efecto, esa caseta era exactamente como la había visto esta mujer, que era madre de una amiga de la desaparecida. O sea, aquí hay como dos videntes, es decir, la radiofónica que se dedica a ello. Sí, la profesional, por decirlo de alguna manera. Todas las circunstancias peligrosas que puede haber con muchos de este tipo de personajes, todos lo sabemos. Y también hay que decirlo, la persona que al margen completamente, o como decía Paloma, siendo sensitiva sin saberlo, o siendo sensitiva en esa ocasión, va y por otra vía coincide. Pero es más, Ángel, es que la muerte de esa mujer, de esa pobre mujer en esa caseta, engañada o quién sabe qué ocurre ahí, por su esposo o por su novio, resulta que al quemarse su cuerpo se cae encima los escombros, que era un poco la imagen del sueño. Sí, se caen los escombros, los restos quedan semicalcinados, con el paso del tiempo, pues entre alimañas y tal, cada vez se van reduciendo más, después se reconstruye la caseta, una vez que se ha reconstruido, cuando se está reconstruyendo, los albañiles retiran los escombros y los echan a otro sitio, posteriormente, 8 años y pico después, se localiza a los albañiles, se sabe dónde, y ahí estaba el hueso concreto. Que es el único que se salva. Pero hay una cosa que a mí además me dice algo muy curioso. Este crimen acaba con un tópico, y es el célebre tópico de que el asesino siempre vuelve al lugar del asesinato. Si ese chico hubiera vuelto un año después al lugar del crimen que había cometido, fácilmente podía haber deshecho todo aquello, y no volvió nunca. Poniéndonos un poco en lugar, conociendo un poco como tú, Paloma, el mundo de la sensitividad, no sabemos nunca qué pasó con esta mujer, pero ¿qué pudo sentir ella en el estudio de radio, en aquella llamada? Porque imagínate lo que luego ha implicado esto. Para no tener duda, incluso pensando un poco en esa madre, ¿no?, y responder, está muerta y asesinada. ¿Qué le pudo venir a la mente? No sé qué instrumento utilizaba esta vidente en el estudio de radio. Ella echaba las cartas. Las cartas, bueno. En ese caso yo creo que las cartas hicieron el papel de un instrumento de evidencia. O sea, no por una simbología de una tirada del tarot, de repente puedes decir muerta, asesinada. Eso es que te vino la imagen a la mente. Y cuando vienen así, es un flash, como decimos, cuando vienen así es con toda certeza, o sea, es que no hay duda, es algo que te llega de fuera. Es algo que te llega. También tengo que decir, cuanto menos conoces a las personas,
que te preguntan, cuanto menos implicación emocional tienes con el caso, más aciertos tienes, porque no te condicionan ni tus deseos, ni tu cariño, ni nada. O sea, ahí sí que hay una objetividad. O sea, alguien llama, una persona que tú ni ves, ni conoces, pregunta algo, y si tú tienes esa percepción en ese momento, debía tener un día muy bueno esta mujer de todas maneras, que hay días mejores y peores también, ¿no? Entonces es eso, y lo dices. Pero a mí, Paloma, lo que me parece impresionante, y creo que a ti también, Iker, porque creo que es la clave, ¿no? Puede ser una casualidad la primera frase, porque es un 50%, está viva, está muerta. Pero ¿y cuando llega la policía, el detective dice, mira, todo apunta, él se ha derrumbado y dice que efectivamente murió, pero que fue un accidente, que querían abortar, fue una cosa fortuita? Y ella dice, no, no fue así. ¿Qué clase de certeza tiene esa mujer? Fue asesinada. Pero es que lo vio. Vio la acción del asesinato. O sea, y luego es se que pudo vio la demostrar, que escena. es otra cosa rocambolesca, se pudo demostrar tanto tiempo después que a veces pues es muy difícil encontrar pruebas y que aparezca ese pedazo de cráneo. Es que parece que es casi Esa es la una maravilla, conspiración, ¿no? Esa es la maravilla. O sea, que ya es como un salto mortal. Eso ya sí que es justicia cósmica, vamos. O sea, esa es Sí, justicia de ultratumba, como tituló Ángel es Colodro. maravilloso, ¿no? Oye, tenemos ahí Muy unas prendas, acertadamente. porque luego vamos a hablar de una persona que esto ya es lo asombroso, que casi con regularidad, y hay que tener mucho cuidado y también llamaremos la atención, buscaba desaparecidos. Paloma, esta persona, Gerard Courchet, a veces cogía prendas de los desaparecidos, que nos puede parecer como algo muy de película. ¿Se hace realmente esto? Hay gente que lo hace, tú lo has llegado a hacer. Yo lo he hecho, no buscando desaparecidos, pero yo lo he hecho porque fue uno de los entrenamientos a los que me sometía mi chamán guatemalteco. Ya sabéis que yo aprendí en Guatemala, entonces mi chamán me daba objetos diferentes, distintos, que yo no sabía ni dónde estaban ni de dónde venían. Entonces, por el contacto con ese objeto, te puedes trasladar al lugar donde ha estado, a las personas que lo han tenido, a la historia de esas personas. O sea, tú puedes contar, tú puedes reconstruir, digamos, una historia. Entonces, claro que este vidente tocaba los objetos y a través de eso se pueden buscar personas desaparecidas. Bueno, pues en una ocasión que a mí vinieron a consultarme en relación a un político desaparecido, yo lo veía en una casa, en una zona boscosa, en la naturaleza, y lo que yo veía es que esa casa tenía una ventana, o sea, el cuarto donde estaba esta persona tenía una ventana y la persiana de esa ventana estaba rota. Que es un detalle tan Se singular. podía subir. Fíjate, que dices, bueno, qué tontería. Bueno, porque a veces ves detalles así. Entonces, esa persona, y también yo sabía que esa persona aparecería viva de noche y con un golpe en una pierna. ¿Y fue así? Así. Y entonces cuando yo hablé con él, porque luego yo le conocí, y éramos amigos, y hablé con él y dije, bueno, ya después que pasó un tiempo, ¿no? Porque claro, el trauma es... Entonces le dije, bueno, yo querría comprobar contigo si lo que yo vi era cierto o no era cierto. Y me dijo totalmente, efectivamente, había una persiana descolgada que no se podía subir, la casa estaba en mitad de un bosque, era una zona de la sierra cerca de Madrid, y sí, y yo tenía un golpe en una pierna porque me habían golpeado fortuitamente, ¿no? Mis secuestradores. Y sí, y fue de noche y tenía un golpe en una pierna. Y las fuentes reservadas, claro, imagino, Paloma, ¿no se puede decir o sí? Pues yo puedo decir que es hace muchos años, que era una persona de la política y que a mí vinieron a consultarme de un ministerio. Bueno, que cada uno ahora haga conjeturas, Bueno, pueden ser varias, ¿no? Iker, hay que advertir, que lo hemos dicho al principio, que esto es inhabitual. No, esto es un milagro. Que lo vamos. normal, y lo sabe también Paloma, que gente buena como ella y como esta vidente que ha dado en el clavo, hay muy poca, que lo que hay es mucho aprovechado. Eso es gente importante. que va y tima sin ningún tipo de escrúpulo. pudor y de escrúpulo a familiares de personas desaparecidas que les exigen dinero por darles una información que no vale nada, y eso es lo que es lo general. Por eso la policía aquí en España no confía en este tipo de percepciones, salvo en casos extrañísimos y de personas de una absoluta confianza. De hecho, lo hemos dicho otras veces, las más de las veces que la policía utiliza chivatazos de este tipo son cosas absolutamente aisladas de personas que llaman desde otro punto del país y dan una información absolutamente desinteresada que luego Pero eso es clave, cierta. Paco, gente que como esta mujer que soñaba ve cosas muy claras, pero igual se podía desbrozar un poco ese mito. Paloma, la policía, por ejemplo en España, o miembros de la policía, aunque oficialmente no lo digan,
consultan a veces ese otro lado, esos otros archivos? A ver, la policía como institución oficial, no. Policías a nivel personal, a personas que conocen o que les merece confianza, sí. ¿Te ha ocurrido? Sí. Me ha ocurrido y he colaborado en algunas ocasiones y en algunas ocasiones han sido colaboraciones productivas. Por otro lado, Ángel, habría que advertir, y esto es muy importante, y los periodistas muchas veces hemos sido visionarios de primera fila de este otro fenómeno, ¿no? ¿Cuánta gente, los videntes, entre comillas, algunos terribles, intentando ayudar, entre comillas, o aprovecharse o ganar fama con ciertos casos de desaparecidos, cómo enturbian cualquier tipo de investigación y cómo acaban complicándolo todo? Yo recuerdo cuando secuestraron a la niña Melody, había cola de videntes en la puerta de la casa, ofreciéndose a los padres y tal. Bueno, aquello era, pero cola. Es decir, como tuvo tanta repercusión aquel secuestro, que era una niña de una cantante y de un millonario libanés, y tuvo mucha publicidad desde el primer momento. Yo recuerdo que ahí empezaron. Bueno, los casos, la policía no quería saber absolutamente nada de eso, ni quiere saber nunca oficialmente nada de eso. Ahora sí que es cierto que no solo la policía, sino incluso ya otro tipo de servicios de más abolengo utilizan no solo videntes, sino que utilizan mucho tipo de circunstancias mentales, por así decir, no solamente con algunos agentes, sino pues para sus historias. Aunque nunca, repetimos, será oficialmente demostrado. Uno de los casos que más impresionó a la opinión pública, año 93, fue Anabel Segura. Se pidió opinión, porque una cosa es el vidente, yo creo que se ofrece de inmediato a yo voy a resolver el caso, a otros que va la gente, la policía o X a pedirles una opinión. Ahí te preguntaron por Anabel Segura, por ejemplo. A mí me preguntaron. A mí no me gusta nada, absolutamente, intervenir en estos casos. Evidentemente nunca se me ocurriría verlos por afición y menos llamar y decir yo sé dónde, porque eso es una barbaridad, ¿no? Lo que están haciendo ahora con la niña de Sevilla es que eso es una barbaridad, tremendo. Pero lo único que quieren es tener una... en fin. Pero bueno, en este caso sí, y en este caso vino una amiga de la familia, no vino la familia, vino una amiga de la familia, bueno, pues por más o menos le habían dicho, y es algo que yo dije, mira, yo a esta persona no la veo viva, tú verás lo que haces con la información, yo la veo fuera de Madrid y no está viva, y no me preguntes más, no me preguntes más. Y así fue. Es terrible, tú sabes la angustia que se siente. ¿Y cuándo abandona la mente de la persona sensitiva esas imágenes, no? Claro. Yo os voy a contar algo, hace muchos años también, pero creo que fue la sesión más dolorosa y peor que he tenido en mi vida. Y fue en la época de la dictadura argentina. Vinieron a Madrid por algo, una representación de las madres de la Plaza de Mayo. Y porque habían venido a Madrid pues, para pedir ayuda, en fin, lo que fuera, una cosa más oficial. Y entonces aparecieron en mi consulta dos señoras con un álbum de fotos así, con fotos. Y entonces me dijeron, bueno, queremos saber dónde están estas... Mira, se me pone la carne de gallina todavía. ¿Dónde están estas personas? Todas esas fotos eran de desaparecidos. Entonces veía una foto y decía... está en el fondo del mar. Veía otra foto y decía, lo han quemado. Otra foto y a lo mejor decía, le han echado cal encima. Se veía. Y llegó un momento que no pude seguir. Y solamente vi a uno vivo de aquellas fotos. Y dije, este se ha escapado. Y además, los detalles, tiene una cortadura en el brazo. Al poco tiempo vino a verme una chica joven y me dijo, era mi marido, tenía una cortadura en el brazo, estaba en México y ya llegaba a España. ¿Qué se puede añadir a todo esto, no? Vamos a ver, son momentos, pues porque tienes una... Yo no sé por qué, o sea, porque yo no sé cómo funciona. Claro, esa es la clave, no arrogarse una ciencia y un control sobre ello, ¿no? No, yo no sé cómo funciona. Yo supongo que aquella tarde era tal la carga emocional de aquellas personas que a mí me hicieron como, no sé. Y ahora llegó un momento que ya no pude seguir. O sea, es el día peor de mi experiencia profesional.
Fotos que además de desaparecidos que han estado por ahí. Y algunas, por cierto, curioso, Paloma, porque esto tampoco lo sabías, detrás de algunas de las láminas de hemeroteca están fotos de desaparecidos que igual eran las mismas que tenías en tu álbum. Impresionante, porque claro, aquí la cuestión es que se puede ver desde el racionalismo, el escepticismo, nosotros no decimos nada, incluso la propia Paloma dice que no sabe qué es esto, pero que en algunos casos ocurre, parece que es claro. Ángel, Paco, ¿qué pasó con la vidente, una de las protagonistas de esta alucinante historia digna de un libro? ¿Qué pasó con ella? ¿Desapareció? Es otro misterio. Yo no sé si Ángel tiene algún dato, yo lo que he podido recabar en la zona es que desapareció. No se sabe muy bien, se dice que tuvo algún problema y que tuvo que marcharse de allí, y su pista se ha perdido. Nos han dicho a la gente que lo conocía, por ejemplo, Jorge Colomar, que durante un tiempo el detective tuvo un trato con ella, una cierta amistad, eran compañeros en esa radio. Le perdió la pista y no se ha vuelto a saber de ella. Lo que también nos pide es prudencia. Lo que añade más misterio, lógicamente, ¿no? Porque claro, es indudable, y esto lo estamos demostrando aquí y se demostró resolviendo el crimen, es que tuvo una intuición. Y que esa intuición, esas palabras que dijo, sirvieron para ayudar a una familia a dejar de buscar a una chica. Eso es incontestable y yo creo que ese es el dato absolutamente sorprendente de este asunto. Incluso creo recordar que en la entrevista que le hicimos nosotros, aunque se le hicieron fotografías, no llegó a dar su identidad, simplemente se identificó como Manuela y... Queriendo permanecer como en un segundo plano. Pues sí, su identidad desde luego la mantuvo oculta. Oye Ángel, pues menuda historia que has permitido que conozcamos, que ya habíamos contado algunos elementos, fíjate en qué hemos acabado, ¿no? En qué tremenda historia, con toda la objetividad posible, estas cosas pasan, ustedes interprétenlo. Tu reportaje, como decíamos, yo creo que ya legendario, Justicia de Ultratumba, Ángel Colodro, reportero de pura cepa. Suerte en tu próximo viaje, compañero, y hasta la próxima, nos veremos por aquí. Gracias, Iker. Paco, como siempre, gracias, impresionante historia. Por cierto, Iker, que Fernando Olmos fue condenado a 20 años de prisión y que seguramente ya los habrá cumplido. Así que es muy probable que esté viendo el programa. Bueno, pues menudo dato. Gracias, Paco, como siempre. Muchas gracias, Iker. Y Paloma Navarrete, qué decirte, que nos has puesto también a nosotros la carne de gallina, con esa claridad y con esa sensación de que estas cosas ocurren y que están ahí y que hay que intentar, lo que no ganamos desde luego es con ocultarla, confundirlas con otras historias mucho más macabras y terribles de gente aprovechada. Esto es otra historia completamente distinta y que a veces dan el clavo. Como siempre, mil gracias por tu labor. Paloma, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros vamos, no dejamos el tema, traíamos aquí una ropa, un ropaje como de los años 70, porque tiene que ver con las investigaciones. Seguimos en este tema que creo que merece la pena, ¿verdad? Después de lo que nos han contado aquí, claro que merece la pena. Hablábamos de ese sensitivo que oficialmente, este sí, colaboraba con la policía holandesa y la policía belga y que su nombre aparece pues en todos los libros de parapsicología. Croiset, Gerard Croiset. ¿Qué fue de él? ¿Qué mito? ¿Qué verdad? Van a sorprenderse. Este es él. Uno de los casos que aparece en todas las enciclopedias, tanto de criminología y sensitividad como de búsqueda de desaparecidos, es el de Gerard Croiset. Un individuo bien conocido por los expertos, pero que yo creo que en España sigue siendo un gran enigma, un gran misterio. ¿Realmente era una persona que llegó a ser calificada como de radar humano? ¿Realmente llegaba en los mapas como estos a ubicar con una X el lugar exacto de la desaparición y en más veces que menos conseguía llegar al punto concreto y averiguar que ya había un cadáver? Dicen de Croiset, es su leyenda, que perfectamente intuía, sentía sobre todo los ahogados. Bueno, mito, leyenda, realidad, Croiset. Ese sería el siguiente expediente, Carmen, como el gran buscador sensitivo que ayudó a fuerzas de seguridad del Estado europeas. El mayor paragnosta, le llaman, de todos los tiempos. Si quieres, Iker, vamos a ver un poco su vida, porque él nace hacia 1909, el 10 de marzo, en Laren, en Holanda. Su familia se dedicaba toda al teatro y por eso estaba mucho tiempo solo. Y él empieza a intuir ciertas capacidades desde muy niño. Empieza a inventarse, además, dentro de esa soledad, a personajes y lugares que nunca había visto y que nunca había visitado. Por esa soledad, las fuerzas de seguridad
le buscan varias familias de acogida, tiene hasta 8 familias de acogida diferentes, en algunas de ellas sufre maltrato, llegan incluso a atar una de sus piernas, a encadenar una de sus piernas a la cama para que no se pudiera mover. Esto le hace también padecer pues desnutrición, raquitismo, lo que lleva a que los niños del colegio, de las cercanías, empiecen a reírse de él. O sea que primero fue un niño bastante desgraciado, cosa que yo no sabía. Fue un niño muy desgraciado, un niño que además durante toda su infancia lo pasa bastante mal. Un niño con ciertos poderes, entre comillas ya, desde que es muy pequeño, pero que sobre todo empieza a desarrollar esos dones cuando tiene más o menos 23 años. Sufre también lo que es el encierro dentro de los campos de concentración, sufre también el llevar un brazalete con la estrella judía, y todo eso marca mucho su vida. E incluso, como decías, los ahogados. A los 8 años se encontraba jugando al lado de un río, se cae al río y como no sabía nadar, pues casi se ahoga. De no ser porque un hombre que pasaba por las cercanías logra rescatarle y salvarle. Tiempo después, Croisset se entera de que ese señor se ha caído por las escaleras y se ha matado. Y es entonces cuando empieza a surgir en él pues el ansia de ayudar a los demás. Con 8 años. Con 8 años. Él se queda muy marcado porque a él le salvó y él no pudo hacer nada por su rescatador. Y es entonces cuando empieza a eso, a intuir que tiene que hacer algo en la vida y que además puede hacerlo. Pero no será hasta que vaya a una reunión de un científico de la Universidad de Utrecht, donde había pues, ciertos paragnostas que estaban experimentando con ellos. Ciertas personas que tenían unos poderes, una serie de poderes pues para encontrar a otros. Bueno, es que hay que decir que además en esa época toda esa zona del mundo, de Europa, era el vergel donde Alex Schneider o otros grandes investigadores científicos de la universidad estaban ampliando miras y hablando de eso, de los poderes sensitivos. Está justo, Croisset nace en el lugar exacto, vamos a decirlo, y en un tiempo exacto, ¿no? Y además Para cuando va a esa reunión, a la reunión del doctor Tinaev, que así se llamaba, va después a visitarle, después de esas charlas, y le dice que él cree tener ciertos poderes. Entonces el doctor dice que muy bien, que vaya a la universidad y que experimentarán con él. Cuando empiezan a experimentar se quedan perplejos porque todos los análisis que le hacen además vienen incluso los test a los que es sometido Croisset. Mira, por ejemplo, test de personalidad de Rorschach, la apercepción temática de Morgan y Murray, Fischer-Heyl, la selección de colores de Lusher, el test de Stondi. Todos estos test él los supera con una serie de capacidades que todos los médicos que forman esa cátedra, porque se convierte en cátedra, dicen que es imposible que una persona tenga tales capacidades. Aquí le vemos, Carmen, y precisamente le vemos con un bodegón de imágenes y de documentos pues parecido. Está marcando áreas, como hemos hecho aquí antes, siguiendo sus pasos, y le veremos también con fotos. Tiene fotos. Eso es. ¿Qué hacía con las fotos? ¿El qué hizo delante de los científicos? Mira, te voy a contar uno de los casos en los que, por ejemplo, intervienen esas fotografías. Hay que decir una cosa, y esto es importante. Nunca en ninguno de los casos él cobró un solo duro. Es más, cuando le llamaba a la policía para que se trasladara a diferentes lugares, esos viajes que tenía muchas veces que hacer en avión, ni siquiera dejaba a las fuerzas de seguridad que le pagaran esos viajes. Pero se negaba él, además. Se negaba siempre él. Siempre. Porque creía tener un cometido que iba más allá de lo económico, sí, quizá. Él decía que le podían tachar a lo mejor de querer cobrar a las familias que con desaparecidos lo estaban pasando mal. Y entonces decía que esos poderes le habían sido dados por algo y que su único cometido era ayudar a los demás y que por eso ni quería que le pagaran nada. Es más, corría con todos los gastos. Se trasladara donde se trasladara, daba lo mismo. Estamos hablando ahora del caso Muriel McKay. El caso Muriel McKay fue muy sonado porque lo que se pretendía no era raptar a esta mujer, que así se llamaba, sino a la mujer de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch era un gran magnate de los medios de comunicación, dos hermanos que se encontraban en esos momentos parados, no tenían nada que hacer, no tenían nada en la vida, ven a ese gran magnate de los negocios un día en la televisión y como no tenían un solo duro, pero sí tenían muchas ansias de dinero, deciden raptar a su mujer y así pedir un gran rescate. Siguen el coche, el Rolls Royce de Murdoch, pero no se dan cuenta de que quien lo conduce no es su mujer, sino una amiga. Una amiga, ya que el matrimonio Murdoch estaba de vacaciones y le habían dejado el coche, con lo cual se equivocan de persona y a la que secuestran es a Muriel McKay. Muriel McKay estaba en su casa,
Eran las 8 de la tarde aproximadamente, llaman a la puerta, ella abre y enseguida 2 extraños se cuelan en el domicilio. La chimenea estaba encendida, el bolso queda esparcido todo por las escaleras y hay un cuchillo de carnicero en el suelo. Esa es la escena que se encuentra el marido, que era además socio de Rupert Murdoch. Y en un principio la policía cree que la mujer lo que ha hecho es fugarse, pero empieza a haber pruebas. Pruebas, por ejemplo, llamadas de teléfono en las que ya se dice que esta mujer está secuestrada. Y una cosa, estos son documentos reales, que la gente lo sepa, no es Eso ninguna es. recreación. Estamos viendo la búsqueda. Esa es la casa de Wimbledon, Ajá. donde ella desaparece, donde ella es raptada. Es entonces cuando empiezan a recibir llamadas en las que se pide 1 millón de libras si quieren que dejen a esta mujer libre. El marido dice que no las tiene, pero que va a intentar conseguirlas. Bueno, pasan incluso meses, Iker, y ya desesperado, el marido decide recurrir a un amigo que conocía a Croisset. Croisset entonces, ahí lo vemos, toca una fotografía. A nivel del Esa pecho de es. la mujer, toca esa zona y va Exactamente. por el cuello, el rostro, como Y si empieza- quisiera captar algo, ¿no? Ujú, empieza a dar una serie de datos. Empieza a decir que esa mujer está todavía viva, que esa mujer está en una granja, que al lado de la granja hay un aeródromo abandonado y que hay más granjas cercanas, que si en 14 días no la han encontrado, morirá. La policía se desplaza más o menos a la zona donde él ve que está esta mujer secuestrada y no encuentran absolutamente nada. Los secuestradores vuelven a ponerse de acuerdo, esta vez ya sí, con la familia y le dice que tiene que llevar 2 maletines con el dinero y dejarlos en determinado lugar. Bien, llevan los 2 maletines, pero los vecinos llaman a la policía porque ven 2 maletines abandonados en medio de la calle. La policía no sabía absolutamente nada de que iban a pagar el rescate. Y entonces también los vecinos habían visto un coche, un Volvo, dando vueltas alrededor de esos maletines y apuntan la matrícula. Esa matrícula conduce a 2 hermanos, Arthur y Niza Hussein. Así se llamaban los raptores que vivían en una granja, al lado de un aeródromo abandonado, justamente al lado de otras granjas, y que resulta que cuando fueron capturados declararon que efectivamente ellos habían sido los ¿Y secuestradores. estaba viva? No, ya estaba muerta, y lo malo de todo esto, nunca se sabrá muy bien cómo murió y en qué circunstancias, pero lo que trascendió a la prensa es que había sido asesinada, que después fue despedazada y los restos, para ni siquiera ocultarlos, fueron tirados a los cerdos. Es una de las historias del que se llamó radar humano. ¿Por qué esta fama? Porque luego podemos saber si hubo también errores. Lógicamente, cuando se habla de estas figuras siempre se destaca lo mejor. También habría otras cosas, pero cuando los aciertos son de este nivel... Tenemos unas imágenes de Croisset cerca de un río y hemos visto que los ríos vertebran su vida como hombre misterioso. Y en los ríos pasaron cosas, como en este. Además, fíjate, este caso es antiguo, pero nos va a recordar mucho a la actualidad por los últimos casos de desapariciones tremendas con ríos, con puentes. El de Marta del Castillo me refiero en la actualidad. Este caso es el de Patricia McDam. Nos remontamos a la Escocia de 1967. Esta chica de 17 años en la época decide irse con una amiga de compras a Glasgow. A su familia les dicen que van a dormir en casa de unas amigas en Glasgow, que no se preocupen porque al día siguiente volverán. Pues bien, es verdad, están allí por la noche bailando, están con sus amigas y a la mañana siguiente, como ya no tenían dinero, deciden hacer autostop. Empiezan a hacer autostop y las recoge un camionero que deja a la primera de las amigas en un pueblo y la otra continúa el viaje porque eran de diferentes localidades. Al continuar el viaje desaparece para siempre, ya no se vuelve a saber más de ella. Se ponen en contacto entonces con Croisset porque no tenían ni la más mínima pista Iker que seguir, tan solo las mínimas descripciones que había hecho la anterior chica, la que logró salvarse. Mira, ahí estamos viendo incluso la recreación y esta es la fotografía original de la chica que desaparece, de Patricia McDam. Y fíjate, en cuanto Croisset coge una prenda de ropa, cualquiera de estas prendas de ropa serviría, una prenda de ropa de la chica. Él hacía eso, coger la ropa, Él cogía o la fotografía, la cual como hemos visto la tocaba, o cogía una de las prendas, una prenda que hubiera estado en contacto con la persona desaparecida, y se concentraba y empezaba a vislumbrar los lugares donde había estado. Y fíjate los datos que da. Una valla caída, no una valla normal y corriente, una valla caída, un río, un puente.
También describe lo que son las Incluso con raíces... dibujos, ahí vemos el dibujo original. Sí, las raíces de los árboles que las ve como saliendo de ese río. Y cerca del lugar donde su amiga la había visto por última vez. Él, como Timothy Iker, señalaba con una X el lugar exacto donde creía que estaba. Bien, un periodista se empeña en este caso y le lleva fotografías y el ropaje de la muchacha a Croiset. Y se persona en el lugar, el periodista con un policía. Y empiezan a ver que allí no encuentran al final nada, vuelven de nuevo a visitar a Croiset y les da más datos. Un coche desvencijado, sin ruedas, apoyado en él una carretilla y ropa de mujer, pero que no pertenece a la chica. Hasta ese nivel de detalle. Hasta ese nivel de detalle. Y no solamente eso, sino que para más Inri lo dibuja. Mira, ahí vemos algunos de los dibujos. Cuando llegan ya otra vez al lugar de los hechos, ya concretando más la zona, encuentran un coche desvencijado, con una carretilla apoyada, ropa de mujer que no pertenece a la chica, además de la valla al río. No logran dar con el cuerpo y llevan a Croiset hasta el lugar de los hechos. Fíjate, fíjate, ahí está el coche. Ahí está el coche y ahí está la carretera apoyada. Tremendo, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Imagino que hasta sospecharían de Croiset, que tiene algo que ver en la desaparición, porque ¿cómo alguien puede saber esto? Él nunca había estado ahí. Él nunca había estado ahí. Él era mundialmente ya famoso por sus descubrimientos, por hallar a personas perdidas. Cuando llega allí, hay un lugar por el que pasa antes de llegar al puente, donde dice que siente algo muy siniestro, que allí el camionero le ha hecho algo muy siniestro a esa chica, porque da también datos de una persona que la lleva en coche hasta allí. Dice que era un coche muy grande, una especie de camión, efectivamente. Y cuando llega al puente dice que la han tirado por ese puente, que el cuerpo ya sin vida ha sido arrojado por el puente y que ya no lo van a encontrar nunca porque ha desembocado ya en el mar. Nunca se encontró el cuerpo de esta muchacha, pero sí que incluso ya una vez muerto Croiset, se logra encausar al camionero que las había llevado. Se encuentran nuevas pruebas y el camionero, que se llamaba Thomas Ross, es encausado gracias también a todas las pesquisas de Croiset. Y admitió que la había tirado. Lo admitió. ¿Durante cuánto tiempo estuvo activo Croiset? ¿Cuánta gente pudo localizar de esta forma tan extraordinaria? Pues se murió con 71 años y si desde los 8 estuvo más o menos vislumbrando cosas o dando rienda suelta a esos poderes, pues imagínate, más de la mitad de su vida, casi 60 años. Parece que además vivió, como vemos en las imágenes, muy humildemente, que nunca hizo... No era un hombre al que le sobrase el dinero y nunca se enriqueció después de prestar estos servicios. No. ¿La policía admitía que contaba con él? ¿O siempre fue una relación? No, la policía en muchos casos admitió que había contado con él. Policía de Nueva York, por ejemplo. Nueva York era un lugar en el que él nunca había estado. Allí desaparece una niña, Edith Kierkus, y la policía misma pide ayuda a Croiset, una niña de 4 años, muy pequeñita. Croiset, como te decía, nunca había estado en esa ciudad. Describe edificios, describe calles, describe cómo la mataron e incluso da el retrato robot del asesino de esa pequeña. Retrato robot que lleva a la policía a capturar a ese hombre y a encarcelarle. Bueno, y habría que preguntarse por los errores, ¿no? Tuvo este hombre, en fin, metidas de pata, que son tan habituales, por otro lado, ¿no? Porque cuando hablamos de extensiones increíbles, ¿cómo localizas un cuerpo ahí? No se han hecho públicas, por lo menos no se conocen, aunque seguro que las habrá. No se han hecho públicas. Es más, en uno de los libros que publica el doctor Tnef, del que hablábamos de la Universidad de Utrecht, él cuenta caso a caso los casos que investigó este hombre, los casos que este paragnosta, en lo único que se podía equivocar era, por ejemplo, en los días que él no veía nada. Porque es que había días que no veía absolutamente nada y días en los que veía muchísimas cosas. Esto no es una matemática, no es algo que se pueda medir en un laboratorio, como comprobaron los propios científicos. Había días en los que Croiset no lograba vislumbrar ninguna imagen y que el imagino que todos le desaparecido... pedirían resultados constantemente. Claro, en cambio sí que se adelantó, eso sí, a futuros crímenes que se iban a producir. Llamaba a la policía y les decía, tengan cuidado con esta persona porque puede raptar a una niña, y en ciertas ocasiones sí que acertó, en otras no. En otras no. La historia de Gerard Croiset, ¿impresionante o no? Ahí está, el radar humano. Si ustedes acuden a uno de los viejos libros de parapsicología, me refiero a, por ejemplo, años 70, años 60, lo verán siempre como ejemplo que fue estudiado por científicos que creyeron en él. Bueno, ahí están los casos, los datos, seguramente también habrá versiones contradictorias, pero Siempre sin duda acercó el sensitivo más famoso de todos los tiempos. Lo que siempre acertó, eso sí, con niños ahogados. Siempre. Ahí no erró nunca. Niños ahogados.
La increíble historia que hay que poner sobre el tapete de Gerard Croiset, un hombre que con elementos tan rudimentarios como un mapa, a veces utilizando un péndulo o no, su concentración, tocando las fotos, llegaba a resultados. Esto no quiere decir, por supuesto, que haya que fiarse de los sensitivos que dicen que encuentran cuerpos, porque por desgracia, y lo sabemos bien, en el mundo de los desaparecidos, los desaprensivos son mucho más abundantes que los Croiset, indudablemente, y se van a aprovechar incluso monetariamente. Un detalle, jamás pidió dinero. Yo creo que eso ya traza una barrera importante. Increíble, alucinante, pero real historia. Vamos con otras, con las noticias. Vamos con muchas noticias. Todavía impactados por la imagen del radar humano. Noticias de Cuarto Milenio. La lista de Schindler es una película difícil de olvidar, pero es que ahora ha aparecido la lista auténtica, Carmen. 13 páginas amarillentas son los documentos que contienen la famosa lista de Schindler. En las hojas se hallan los nombres y las nacionalidades de 801 judíos que, gracias al industrial alemán Oskar Schindler, pudieron escapar de las cámaras de gas de los campos de concentración. Los documentos se encontraban en una biblioteca de Sydney, Australia, entre las notas de trabajo del escritor Thomas Keneally, autor de Schindler's Ark. Keneally consiguió la lista hace casi 30 años en una tienda en Los Ángeles, cedida por una de las personas a las que ayudó Schindler, Leopold Ferber, el obrero judío número 173 de la lista. Este quería que el novelista escribiese la historia de Schindler. En fin, una vez más, realidad superando la ficción. Se ha hablado mucho de las antigüedades babilónicas, del saqueo que ha habido en Irak, de museos expoliados. Por fortuna, esa tierra sigue teniendo un sinfín de secretos en el subsuelo. 4.000 piezas, me parece. Eso es, Iker. 4.000 piezas antiguas son las que han descubierto un equipo de arqueólogos iraquíes. La mayoría son piezas de la época babilónica, entre las que destacan sellos reales, talismanes y tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes sumerias, la forma de escritura más antigua que se conoce. Estos tesoros se han encontrado tras 2 años de búsqueda en 20 lugares diferentes en la región comprendida entre el Tigris y el Éufrates. Los arqueólogos también han hallado objetos procedentes del Imperio Persa y de ciudades islámicas medievales. Estas piezas serán transferidas al Museo Nacional de Bagdad y además se están creando rutas para visitar lugares como la ciudad bíblica de Babilonia, con sus legendarios jardines colgantes, el pueblo sirio de Nínive, al norte, o los restos de las ciudades islámicas medievales y las mezquitas y santuarios chiitas. Nínive, con una de las más impresionantes bibliotecas, la más antigua de la historia. Por cierto, que ahora mismo estoy apuntando, porque se me acaba de ocurrir que tendríamos que abordar el asunto de las tumbas más buscadas de la historia. Una, la de Alejandro Magno. No es que se haya descubierto, pero sí por lo menos la de que dicen uno de sus hijos. Pues eso dicen el equipo de expertos que ha encontrado cerca de Macedonia la que dicen que puede ser una de las tumbas de los hijos de Alejandro Magno. Los especialistas encontraron un cofre de oro puro que puede pertenecer a Alejandro IV, hijo de Rosana, esposa de Alejandro Magno, o de Heracles, hijo natural del legendario militar. Para llegar a esta conclusión parten de unos antiguos documentos que hablan del exterminio de los descendientes de Alejandro Magno por parte de Casandro, uno de los generales y sucesor del emperador. Además, han analizado una corona de oro que llevaba 17 ramas con 180 hojas y 34 bellotas, todas de oro, y que datan de la segunda mitad del siglo IV a.C. Y también se ha estudiado la osamenta, que pertenece a un adolescente de entre 15 y 18 años, cuyos restos fueron calcinados inmediatamente después del entierro. Y tenemos otro tipo de hallazgos mucho más insólitos. Muchas veces habrán oído eso de 7 vidas tiene un gato, y ahora resulta que puede ser cierto. Si han tenido animales, si han tenido en este caso gatos, habrán comprobado cómo se han caído por la ventana, por ejemplo, han caído de pie y no les ha pasado absolutamente nada. Así hasta 7 veces. ¿Y todo por qué? Pues ahora los científicos dicen que es posible gracias a la autorregeneración de parte del sistema central de estos animales. Y eso sí, 7 vidas nada más, ¿eh? A la octava habría que comprobar lo que pasa. Antes hablábamos de la vida de los gatos, y ahora nos vamos a la muerte. Ha sido la República Dominicana. Un joven se ha suicidado de la forma más absurda. 1:45 de la mañana, su madre al lado en la cama, él con un machete, y decide prender fuego a la misma cama. ¿Todo por qué? Porque se lo había indicado el mismísimo Satanás. Decía que durante unos meses su obsesión era quemarse vivo,
porque tenía que acceder al fuego del diablo. Y en este programa habrán oído eso de la criogenización, ¿verdad? El congelarse una vez muertos para cuando haya una posible recuperación para sus enfermedades que les despierten y traten estas. Pues bien, esto hasta hace poco estaba vetado nada más que para unas personas que tuvieran mucho dinero, porque es un tratamiento muy caro. Pero ahora los británicos están de suerte, porque por 10 euros a la semana, más o menos lo que vale una pizza, usted puede criogenizarse y así en un futuro tener una nueva vida. Y ahora Carmen va a abandonar por unos instantes este plató, la nave del misterio, pero para descubrir otro enigma. Carmen, procedemos. Yo mientras tanto les comento que mañana en todos los kioscos de España estará el nuevo ejemplar de la colección de Cuarto Milenio, número 12 ya, libro más DVD, Archivos del Crimen. Esas historias que nos marcaron profundamente, que hemos investigado con todas las pruebas y datos y que de verdad sobrecogen. Historias que están aquí y que estarán mañana en todos los kioscos de España. Colección de Cuarto Milenio. ¿Por qué se ha marchado Carmen? Bueno, pues para hacer de alguna forma una observación muy especial. Vamos a fijarnos en las alturas, vamos a aprender cosas, vamos a sorprendernos. Conectamos directamente con el exterior de la nave del misterio para saber exactamente qué tiene entre las manos y qué está haciendo nuestra compañera. Pues sí que he salido porque tengo que enseñaros el Celestrón. Este es mi planetario personal. Es decir, con este aparato voy a identificar planetas, también voy a identificar estrellas y me va a indicar dónde hay, por ejemplo, un planeta que quiero saber dónde está en ese momento y que yo no lo veo. Si quieres vamos a empezar por probar con la Luna. Yo voy a poner aquí en este botón que se pone Identify. A ver si nuestras cámaras lo ven. Y entonces voy a señalar uno de los objetos celestes. Y él me va a identificar, me va a decir qué es lo que yo estoy señalando. Vamos a probarlo. Vamos con el más habitual, el más fácil de distinguir, ¿no? Que es la Luna. Eso es. Yo voy a enfocar ahí a la Luna. Enfoco. Doy a este botoncito que hay aquí arriba. Y fíjate lo que me sale, que es la Luna. A ver. Ahí lo tenemos. A ver si lo puede captar nuestra cámara. ¿Ves perfectamente? Bueno, pues yo hoy quiero saber más datos sobre la Luna. Entonces le voy a decir, lo voy a seleccionar y voy a decir descripción de texto. Mira, ahí lo tenemos, descripción de texto. Y me va a decir cosas de lo que yo quiero saber. Por ejemplo, me va a decir que la Luna es el vecino espacial más cercano a la Tierra y el único satélite natural de nuestro planeta, situado a una distancia de solo 386.000 kilómetros. Bueno, y te cuenta casi toda la historia de la Luna. Aquí tenemos el texto. Que en vez de eso lo queremos escuchar, pues también podemos oír la historia que nos cuenta el Celestrón. Pero vamos a ver qué más usos tiene este aparato, porque a mí me ha parecido de los más curiosos que hemos traído aquí. Fíjate, podemos elegir destacados de la noche, a ver, planetas, vamos con un planeta, estrellas, constelaciones. Bueno, pues yo ahora quiero que me identifique, por ejemplo, dónde está Saturno. Entonces voy a poner localización de un planeta, ahí lo tenemos, y voy a seleccionar Saturno. Es un planeta que siempre me ha gustado. Entonces yo voy a ir mirando por el cielo. Y cuando el aparatito me lo haya identificado, van a salir una serie de estrellitas como haciendo un círculo que me va a decir, bueno, aquí, mira, fíjate, ya lo he encontrado. Aunque yo no lo veo, este aparatillo ya ha encontrado dónde está Saturno. O sea, que ahí en mitad de la negrura está Saturno. Sí, pues mira, ahí está Saturno. Ahí lo tenemos, justamente arriba. Hemos localizado dónde está Saturno. Saturno, audiodescripción increíble. Y también con constelaciones. Sí, mira, vamos a ver. Voy a localizar, quiero localizar, por ejemplo, la constelación de un signo zodiacal. Y voy a poner mi signo, Leo. Venga, vamos a ver si nos la localizan esta noche. Voy a apuntar de nuevo hacia el cielo. Yo he de decir, Iker, que aquí con los focos y las farolas, la verdad es que hay mucha contaminación lumínica. Y yo no veo apenas nada, pero me fío del aparato que me va a decir dónde está esa constelación que estoy buscando. Además es muy preciso porque me va indicando con las flechitas hacia dónde me tengo que dirigir. O sea, ¿te va guiando? Sí, sí, me va guiando. Lo encontró. Aquí lo tengo. La constelación de Leo. Como ves, Iker, la verdad es que a nosotros nos va a servir de mucho. Ese es el aparato que te traigo hoy y creo que ha sido de los que más juego nos han dado, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí, el planetario personal. Y esto no es ningún tipo de publicidad, sino que mostramos elementos, tecnología absolutamente insólita. Bueno, me voy para adentro, ¿vale? Perfecto. Ahora te veo. Y después de indagar en los misterios celestes, volvemos a bajar a la Tierra y a viajar en el tiempo. En esta ocasión, para ir hasta Italia, hasta febrero de 1972. Un doctor, un psicoanalista, doctor Piero Casoli, y una sensación, intentar demostrar que la telepatía existe. Era esa época en la que en Italia se hacían muchos experimentos que luego realmente quedaron en nada. Pero este merece la pena ser reseñado. ¿Por qué? Porque hubo resultados que sé que les van a gustar. Bueno, la idea, transmitir con el pensamiento 3 imágenes muy concretas. 3 imágenes a través del programa de Radio Roma, Chiamate Roma 3131, con millones de oyentes. 3 imágenes, Carmen, ¿qué eran estas? Pues esas 3 imágenes serán la de un payaso, también la de unas manos, que además pertenecían a un anuncio de farmacia, con lo cual tenía que ver con la enfermedad. Y la última de ellas era una mujer, el cuerpo de una mujer, con una hoja de vid como si fuera su cabeza. De nuevo un anuncio publicitario. Pues bien, esas 3 imágenes son transmitidas y lo que reciben, la verdad es que es impactante. Fíjate, con la imagen de la mujer empiezan a decir que es una mujer pero con cabeza extraña, o dicen que también es un objeto pero con una especie de planta en la cabeza. O sea, la gente no veía exactamente la imagen, algunos se acertaron, pero veía muy claro el concepto, en una cabeza extraña, un cuerpo un tanto femenino. En cuanto a las manos, los mensajes que más llegan son enfermedad, una cama, dibujan una cama de alguien que puede estar enfermo tumbado en ella. También hacen relación, por ejemplo, con el amor fraternal de las madres, esas manos con un puño agarrotado como si fuera alguna enfermedad de los huesos. Y en cuanto al payaso, lo describen al que mejor, porque por ejemplo dicen que parece una mujer pintada de blanco, o ven a un hombre también con una especie de sombrero muy extraño en la cabeza, o un hombre maquillado, es lo que dicen. Y fíjate, hay una cosa que no se transmite en esas imágenes, que es una calle. Y entonces empiezan a decir que por qué tanta gente ha transmitido que lo que veía era una calle, qué relación ha podido tener con estas imágenes. Y los que realizan el experimento dicen que sí que ha podido tener relación. Son imágenes parásitas, es decir, no es la imagen principal, pero sí puede tener relaciones con alguna de las imágenes emitidas. En este caso la del payaso, ya que los experimentadores hicieron referencia a que estaba tomada en una gran estrada, en una gran calle. Bueno, pero lo interesante es que no llegaron 3, 4, 5 cartas, no, fueron sacos y sacos. A los 3 días, prácticamente más de 100 kilos de cartas esperaban al doctor Casoli y a ese programa de radio. Se convirtió en un hito, la primera experiencia radiofónica de transmisión telepática, con más aciertos que errores y con curiosas similitudes y casualidades. La telepatía, una vez más, quizá la primera, puesta a prueba. En Italia ocurrió. Después, como siempre, silencio absoluto. La prensa española, hay que decirlo, lo reflejó en diferentes reportajes, artículos. Después, nada, silencio. Como silencio existe en torno a construcciones de las que vamos a hablar. Obras faraónicas, la España inacabada. Obras que eran casi sueños imposibles. Se construyeron, murió gente. Quedó un poco el espíritu de tanta, vamos a decirlo así, concentración humana, sufrimiento, desesperación, angustia. ¿Quieren conocerlas? Es un canal, son unas estaciones ferroviarias y túneles impresionantes, y es un lugar un tanto siniestro, una central abandonada que nunca se activó. Son 3 puntos de esa España que nunca se visita, la España inacabada, a disposición de todos los viajeros de Cuarto Milenio. En más de 10 días de rodaje, hemos caminado por gigantescos túneles que se pierden en la nada, navegado por vías fluviales construidas con el sudor de miles de presos y al final nos hemos detenido ante 2 gigantes de hormigón cuya única función es la de ser el nido de gaviotas. Nuestro país está lleno de obras faraónicas que jamás vieron su fin, locuras o quién sabe si genialidades que nadie entendió.
Aunque lo que las caracteriza a todas es que en ellas se resume el esfuerzo y la muerte inútil de cientos de personas, como los que perecieron en el túnel de la Engaña, que se construyó para unir Cantabria con Castilla, una vía ferroviaria que jamás se concluyó. Los primeros años fueron durísimas. Yo recuerdo un hombre mayor con quien yo hablé en su momento, que ya tenía 93 años en su día, y recordaba que él usaba aquella expresión que entrar en el túnel a trabajar era tanto como entrar en el infierno. Él decía eso. La humedad era insoportable, el peligro de derrumbes era un peligro cierto. De hecho, en la construcción del túnel falleció un buen número de personas, hasta 15 personas fallecieron como consecuencia de accidentes durante la ejecución de la obra. Luego habría que contar todos aquellos otros que fallecieron como consecuencia de haber caído en la enfermedad de la silicosis, pero simplemente de accidentes de obra llegaron a fallecer 15 personas en esos 20 años, ¿no? Aquella época, pues que falleció mucha gente y el trabajo era muy duro, porque de arriba caía a veces los lisos, eso de arriba, y pescaban abajo pues gente, y alguno pues moría y otros heridos. Hoy, llegar hasta el túnel de la Engaña es bastante complicado y se hace necesario el uso de vehículos 4x4. Antes de sumergirnos en las oscuras entrañas del mayor subterráneo ferroviario que se haya construido en España, de casi 8 kilómetros de largo, caminamos por estaciones abandonadas que nunca escucharon ni escucharán el silbato de ningún tren. Lo que vemos ahora es parte de un proyecto aprobado en la dictadura del general Primo de Rivera, la vía férrea Santander-Valencia, que pretendía comunicar el mar Cantábrico con el Mediterráneo. Tras pasar por túneles más pequeños, llegamos hasta los antiguos barracones abandonados donde vivieron primero presos políticos y más tarde trabajadores asalariados que fueron contratados para esta obra inacabada. Esa obra tan faraónica que en aquellos años se hizo, que costó, y hay que tener en cuenta mucho más de lo que costaría hoy, porque hoy en día hay maquinaria, entonces lo hicieron prácticamente a mano, la cantidad de obreros que ahí había, y bueno, un poco como historia, pero como historia yo creo que desde el punto de vista negativo, porque pues que se gastara tantísimo dinero y costó vidas humanas para que se encuentre en el más absoluto abandono, pues es un poco penoso, y esa es la sensación que se tiene pues cuando se visita por ahí. En la actualidad, los derrumbes que se producen en su interior hacen que no sea aconsejable introducirse en este túnel, sobre todo los días de lluvia. Las obras para horadarlo comenzaron en 1941 y en ellas 700 hombres trabajaron continuamente durante 20 años. Filmar los diferentes tramos de la vía férrea Santander-Valencia que hay abandonados en nuestro país para mostrárselos nos hubiera llevado un mes de trabajo. Cientos de kilómetros que no sirvieron para nada. La construcción no se terminó, sencillamente porque conectar el mar Cantábrico con el Mediterráneo no era rentable. El paisaje que contemplamos ahora es radicalmente distinto al que veíamos en Cantabria, pero tienen algo en común. La fría y seca estepa castellano-leonesa fue un lugar aislado durante siglos. Fue exactamente en el año 1753 cuando comenzó a construirse otro proyecto de dimensiones desproporcionadas. Aprovechando las aguas del río Pisuerga, se intentó dar comunicación fluvial entre diferentes localidades e incluso unir estas al mar. Se pensó como salidas naturales Portugal o Santander, pero el conocido como Canal de Castilla no se llegó a terminar por la llegada de un método mucho más seguro y moderno que la navegación: el tren. Más de 200 kilómetros de río artificial se crearon durante un trabajo que duró más de 100 años, lo que supuso en principio un gran cambio para toda la región. El impacto de la construcción del canal fue fabuloso, o sea, fue fantástico a todos los niveles, a los niveles de asentamiento de poblaciones en las localidades en torno al canal e incluso la creación de nuevas poblaciones.
A nivel económico porque se empiezan a crear, aprovechando los saltos de agua, pues numerosas fábricas, molinos, etcétera. Había hasta astilleros que se dedicaban a construir barcazas e incluso a reparar las barcazas. El Canal de Castilla es el único de los 3 proyectos colosales que les mostramos en este reportaje que sí que llegó a utilizarse, aunque no a terminarse. Viejas fábricas de harina como esta o puertos en medio de una zona árida como el de Medina de Río Seco en Valladolid sorprenden todavía al viajero. Su historia, sin embargo, está teñida en parte de tragedia. Más de 2000 presos hicieron de mano de obra esclava en su construcción, pereciendo infinidad de ellos. Los trabajos fueron muy duros, murió mucha gente porque incluso se conservan libros de difuntos de aquellos presos que trabajaban en el canal. Entonces las condiciones fueron duras también porque, aunque ahora al recorrer el canal nos cubrimos de sombra con los árboles, principalmente con los chopos, en aquella época no había árboles, entonces los climas eran más extremos y tanto en verano estaban a pleno sol como en invierno con las heladas. Era un clima muy duro para trabajar. Una interminable vía férrea que pusiera en contacto Santander con Valencia, atravesando para ello enormes montañas. Diferentes puertos fluviales en diferentes sitios de Castilla y León para que de esta forma tuvieran contacto poblaciones muy alejadas entre sí. La historia de este país está llena de grandes obras, de grandes sueños sin acabar. Quizás el más importante de ellos es este que tengo a mi izquierda, la central nuclear de Lemóniz. En el año 1972 comenzó la construcción de la central nuclear de Lemóniz. Toda una legión de ingenieros y trabajadores llegaron a este lugar desde diferentes puntos de España para crear 2 reactores con capacidad para producir 1860 megavatios, el 70% de la energía que podía consumir Euskadi. Pero la sociedad vasca no iba a permitir que un monstruo con capacidad para destruir una ciudad como Bilbao, situada a tan solo 20 kilómetros del lugar escogido, se pusiera en funcionamiento. Y así lo demostraron los 150.000 manifestantes que salieron a la calle el 14 de julio de 1977. Pero por desgracia, la banda terrorista ETA quiso tomar protagonismo en este panorama de tensión, realizando en 10 años 300 atentados que costaron la vida a 5 personas. Esa lucha en ese sentido se parece a la que hay en otros sitios. Ahora, el contexto en el que se produce es un contexto de una sociedad muy movilizada, con mucha capacidad de actuación, desmesurada para el tamaño del país y demás, y esta bandera realmente se permeabiliza por todo el tema. Ya sé que lo que dice periodísticamente es que aparece ETA, pero ETA no es el factor de la lucha fundamental, ni mucho menos. El momento de anti-Lemóniz empieza mucho antes. De hecho, aquí en Guipúzcoa, bajo Franco, paramos la central nuclear de Deva. Los atentados que, por desgracia, surgieron, hombre, pues con dolor, ¿no? Nadie quería ni nadie esperaba, se quería que se cerrase, pero no de esa forma, ¿no? Había manifestaciones, bien, íbamos a las manifestaciones, había que ir a las manifestaciones además para defender eso que tú no querías que se hiciese, pero nunca en ningún caso nadie del pueblo, y yo creo que de fuera de todos los manifestantes y todos los que salíamos, o muy pocos, o la gran mayoría no quería que hubiese ninguna muerte. La tensión frente a lo nuclear crecía en España y en todo el planeta. Es justo además en la época de la transición, cuando se produce el primer gran accidente radioactivo de la historia. El lugar, la central norteamericana de Harrisburg. Entonces, aquel accidente, que fue, como digo, muy grave técnicamente, motivó que el Consejo General Vasco, que es el antecedente del gobierno vasco, es decir, todavía no había entrado en marcha la autonomía, era una preautonomía, nombrara 4 expertos y los mandara a Estados Unidos a estudiar in situ la situación de la central. Una de las personas era yo y de alguna manera allí se veía, por un lado, la gravedad técnica, es decir, la deficiencia técnica de estas centrales, y por otro lado, la percepción generalizada de que el mundo de Estados Unidos abandonaba masivamente la energía nuclear. Estados Unidos, que era la potencia que fabricaba los reactores, que había puesto el mayor número de reactores en el mercado, es decir, que había apostado a la energía nuclear, fue la primera que se retiró. Después de una gran tensión que se contagió al resto de España, en 1982, el gobierno de la nación promulga una ley conocida como la moratoria nuclear.
por la cual se paraliza no solo la construcción de Lemóniz, sino también las obras en 2 centrales más. Testigo de aquella época, nos quedan ahora estas 2 cúpulas como una macabra estampa venida de otro tiempo. Su silueta será imborrable, pues están hechas con 200.000 metros cúbicos de hormigón armado. No sirvió de nada lo que se ha hecho allí, nada más que para dejarnos una ruina. Esas son las tristezas que nos quedan, ¿no? Y que si encima se quiere hacer algo, se quiere intentar hacer algo, no se puede hacer. Es la pena, la desilusión y la tristeza de este pueblo de Lemóniz, que se ha utilizado al pueblo, se ha utilizado los recursos para nada y se han creado muertes y grandes disgustos. Incontables vidas que se perdieron para nada en diferentes lugares de nuestro país, creando postales de mundos fantasmas que nos miran con recelo desde sus abandonados altares. Monumentos a la locura que han marcado para siempre la historia de España. Muchos viajeros, quizá alguno de ustedes, ha sentido en estos lugares desolados, abandonados en mitad de la nada, esas obras inconclusas que todavía tenían el hálito de la gente que allí trabajó, que parecía estar presente, como ocurre en muchos lugares. A veces las fotos pueden ser, en la mayoría de ocasiones no, reflejo de todo eso. Vamos a un lugar mucho más amable, vamos a Argentina, provincia de Buenos Aires. Laura Geraci nos enviaba esto, estaban planificando una especie de banquete y haciendo las fotografías de rigor para ver si todo estaba perfectamente adecuado. Vaya, parece algo que incluso ha inquietado a esta amiga. Por favor, decidme qué es, decía en su mensaje. Pues sí, una imagen la verdad inquietante, y más cuando están realizando una fiesta a plena luz del día donde en teoría no se tiene que aparecer absolutamente nada. Además, 1000 gracias, porque también en Argentina es conocido nuestro programa, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Y qué explicación le podíamos dar a nuestra amiga? Pues vamos a ver algunas de las imágenes que Guillermo León nos ha analizado para ver perfectamente de qué se puede tratar. Él nos habla de un efecto flare, ya lo habrán escuchado en el programa. Como estamos viendo, es pleno día, pero por los árboles puede colarse una especie de luz, de luminosidad, de brillo, que al incidir indirectamente, en este caso con la lente de la cámara, pues ha provocado este efecto. Pero un efecto, la verdad, Iker, que muy curioso, no se sabe si virginal o fantasmal, porque en ocasiones, si lo vemos, parece una especie de virgen que va flotando. Si te aproximas un poco más, porque uno se aproxima, repetimos, a un efecto óptico, a una luminaria, a un brillo. Mira. Y es que, claro, vea esta cara, vamos, vea esta cara casi. No, hasta no, dos, es que dos cuentas, ¿no? la cara se ve. No, de verdad que la cara se ve. Y en los análisis Guillermo nos lo dice, que tiene que ser un efecto flare, pero que gracias a lo que hay detrás, que vemos que hay vegetación, se ha producido también como si fuera un rostro, fíjate. Yo nunca he visto una foto de este tipo, ¿Esa? Parece como un geyser, ¿no? Con cara, o sea, una cosa Mira, insólita, ahí lo que vemos hace la luz. mejor. Ahí vemos mejor cómo lo de atrás ha querido recrear que fuera un rostro. Pues Guillermo nos dice que es un efecto flare según sus análisis, pero puede haber algo más, porque ya es mucha casualidad, ¿verdad?, que haya recreado tan bien esa imagen. Sorprendente, como puede serlo esta fotografía, lo que se esconde en ella. La envía Javier Rubio Martín, desde la misma ribera del Támesis. Cruzamos el charco para irnos a otro río, y ha habido también protagonismo de los ríos. Y bueno, tenemos algo que a él le ha dejado estupefacto. ¿Qué puede ser? La nave del misterio está muy viajera. Si han hecho un viaje últimamente, si tienen fotografías en las que haya salido algo extraño, ya saben que hay 2 vías de contacto donde nos tiene que mandar esas imágenes o los vídeos. cuartomilenio@4.com si decide escribirnos un correo electrónico, o si decide enviarnos una fotografía en papel, tiene que hacerlo al apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y como bien decía Iker, nuestro amigo en su paseo por el Támesis, en un barco, va viendo una serie de esculturas, en este caso ovoide. Y dentro parece que hay, nos decía él, 2 personas. Vamos a ver, porque es una fotografía que realmente está muy oscura. Vamos a ver si Guillermo, fíjate, ahí estamos viendo, y la voy a ampliar bastante porque es un poco complicada de ver. ¡Pumba! Ahí la tenemos, mira.
¿Pero esto es la recreación del propio Guillermo o no? Pues mira, tenemos la fotografía original a la derecha. Ajá. Y la recreación en color de Guillermo León. No se ve en la cara, ¿eh? Se ve, ¿verdad? Él nos decía que intuía dos caras como si estuvieran enfrentadas, pero nosotros tan solo vemos una, que sería la de este personaje, que parece estar metido ahí en esa escultura de forma ovoide. Vamos a ver si tenemos más imágenes. Mira, ahí estaría situada justo en el lugar que vemos. Nuestro telespectador intuye aquí otra imagen. ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues pareidolia. De nuevo nos encontramos ante un fenómeno que con las luces, mucha oscuridad, lo que hay detrás ha recreado que se viera un rostro, pero en realidad aquí sí que tenemos una explicación. Aunque fíjate, con la recreación de Guillermo no queda nada mal, que hay una figurilla escondida. Y hablando de figuras, aunque estas no están escondidas ni mucho menos, me gustaría despedir el programa con unas creaciones que llevan ahí 2000 años, que solo son visibles desde el aire y que seguro ya ustedes conocen bien, las famosas líneas de Nazca. Bueno, pues hace apenas 15 días se descubrían nuevas. Las contamos y ustedes las vieron. Y yo empecé a darle vueltas a una cosa que hace tiempo que tengo en la memoria. Muchas de estas figuras, realizadas por los Paracas y los Nazca en la zona sur del Perú, tienen una curiosa anomalía. La pregunta es, ¿casualidad como tantas otras de la historia o no? Déjenme que les cuente una anécdota que creo que les puede gustar. Una de las imágenes que además me impresionó en una vieja avioneta, cuando con mi cámara hace ya muchos años, casi 15, las fotografiaba, fue lo que allí en Perú llaman el elfo, o directamente, las manos. Nadie sabe qué es. Es tan grande como una casa de 4 pisos y tiene unas manos perfectamente visibles que parece que imploran o invocan a los cielos. ¿Quién sabe a qué extraños dioses? Me fijé en una cosa. Una de las manos tiene siempre un dedo de menos. El enigma de los 4 dedos. Otras figuras de Nazca, como el perro, y bien conocidas, también tienen esa especie de extraña amputación. Mi sorpresa aumentó cuando supe la historia de Maria Reich, una alemana que dejó la universidad en Hamburgo, que se pasó medio siglo en el ardiente desierto del Perú, que se quedó ciega cuidando de las líneas y que las hizo conocer a todo el mundo. Ella, por una deformación congénita, también tenía 4 dedos. Curioso, ¿verdad? Una pequeña cosa. Hace una semana hablaba con mi buen amigo Eduardo Herrán, jefe de pilotos de Nazca, y hablábamos de esto. Poco antes de colgar me dijo, Iker, se me olvidaba, yo también tengo 4 dedos. En fin, casualidad o no, Nazca, sus misterios y los enigmas del cosmos. Dentro de 7 días, mucho más en nuestra nave del misterio.